La tormenta azotaba con furia las ventanas. A las 3 de la madrugada en Madrid, en un lujoso chalet dentro del complejo residencial de la Capitanía General, Jimena Sotomayor sintió la primera contracción. Fue súbita e intensa, como una descarga eléctrica que desgarraba su pesado cuerpo. Jimena apretó los dientes, su frente perlada de sudor frío. Estaba sola en el último mes de su embarazo. La segunda contracción llegó antes de lo esperado. Jimena se apoyó en el borde de la cama, intentando levantarse, y entonces un torrente de líquido caliente le recorrió los muslos. Había roto aguas. El pánico le subió por la garganta mientras, temblando, alcanzaba el teléfono en la mesita de noche. La pantalla se iluminó, mostrando la foto de su boda con Damián Villalobos. Él, con su uniforme de teniente coronel, apuesto y extraordinario. Ella, con un vestido de novia blanco inmaculado, sonriendo con dulzura. Esa noche, él le había dicho que tenía una guardia de emergencia imprevista en la base. El Mando de Operaciones Especiales, MOE, tenía unas maniobras importantes. Jimena marcó el número de su marido. Su único consuelo en ese momento era el sonido de su voz. El teléfono conectó rápidamente, pero al otro lado de la línea no se oía el sonido solemne de un campo de maniobras ni el silbido del viento en el cuartel. Lo que escuchó fue un jadeo lascivo y pesado, y los gemidos sugerentes y entrecortados de una mujer en pleno éxtasis. Jimena se quedó helada. Todo su cuerpo se paralizó, y el dolor de las contracciones en su vientre pareció detenerse por un instante. Escuchó la voz familiar de su marido, la misma que oía a diario pero que ahora sonaba ronca por el deseo. La voz de Damián Villalobos resonó como un susurro seductor. Aitana, eres una diablilla, no te muevas así. Aitana. Un nombre desconocido que se clavó como un puñal en el corazón de Jimena. No colgó. El dolor físico regresó con una fuerza brutal, pero la mente de Jimena estaba fría como el hielo. Miró fijamente la pantalla del teléfono, la llamada en curso. Una idea cruzó su mente. Su mano, aunque temblaba violentamente por el dolor, se movió con precisión por la pantalla. Activó la grabación de la llamada. En sus oídos, la sinfonía de la traición continuaba. Los gemidos de la mujer llamada Aitana se hacían más agudos, mezclados con jadeos y el sonido húmedo de la carne chocando. Casi un minuto. Un minuto que pareció un siglo, torturando sus tímpanos y destrozando su alma. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. La llamada se cortó de repente desde el otro lado. Seguramente él ya había terminado. Jimena respiró hondo. El dolor agudo en su vientre no era nada comparado con el dolor emocional que la asfixiaba. Con calma miró el archivo de audio que se acababa de guardar automáticamente. No volvió a llamar a Damián. Abrió sus contactos y llamó al chofer de la familia Villalobos. Su voz era seca pero terriblemente estable. Fermín, he roto aguas. Venga a buscarme ahora mismo para llevarme al Hospital Militar Gómez Ulla. Colgó, sin darle al chofer la oportunidad de hacer preguntas. Luego, Jimena abrió WhatsApp. Recorrió su lista de contactos y se detuvo en un nombre guardado con la máxima solemnidad. Papá. Era el general de ejército Gonzalo Villalobos Montenegro, comandante de la Capitanía General de Madrid, su suegro. El dedo de Jimena pulsó con decisión el archivo de audio recién guardado y lo envió. Después de que el archivo se enviara con éxito, escribió un breve mensaje, cada palabra clara y concisa. Papá, he roto aguas. Voy de camino al hospital militar. Damián está ocupado. Enviar. Lanzó el teléfono a un lado y se preparó para soportar la siguiente contracción, sintiendo como si su espalda estuviera a punto de partirse en dos. Esa noche, o ella y su hijo morían, o todos ellos pagarían las consecuencias. El coche oficial negro se abría paso a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. Madrid, de noche, estaba sumida en la tormenta. Jimena iba en el asiento trasero, agarrando con fuerza el cinturón de seguridad. Su rostro estaba pálido, sin una sola lágrima, pero su mirada estaba vacía, perdida en el exterior. Las luces de neón de la ciudad se difuminaban con la lluvia, igual que su matrimonio de 3 años. Ella y Damián Villalobos habían sido unidos por acuerdo familiar. Por un lado, una prestigiosa familia de intelectuales de Barcelona. Su padre era un catedrático de historia de renombre. Por otro, un ilustre clan militar con 3 generaciones de generales. Era una unión perfecta, pero Jimena había llegado a amar de verdad la excelencia de Damián. Él era el teniente coronel más joven de su unidad, el orgullo de la capitanía. Al principio la había tratado muy bien, con respeto y cortesía. No era romántico, pero le daba una sensación de seguridad. Hasta hacía 6 meses, todo empezó a cambiar. Comenzaron las guardias de emergencia, los viajes de trabajo secretos.
Seguía siendo amable, incluso más atento, preparándole personalmente sus infusiones para el embarazo, pero la distancia emocional crecía cada día. Con la sensibilidad de una mujer, Jimena se dio cuenta pronto, pero no tenía pruebas y no quería creerlo. El hijo en su vientre era el último hilo que la mantenía atada, pero esa noche, el propio Damián Villalobos lo había cortado con sus propias manos. El coche frenó bruscamente ante la puerta de urgencias del hospital militar. El chofer, Fermín, se apresuró a bajar para abrirle la puerta. Enfermeras y médicos ya esperaban con una camilla. En cuanto pusieron a Jimena en la camilla, una doctora de cierta edad miró con seriedad los monitores. La situación es crítica. La paciente muestra signos de agotamiento y el ritmo cardíaco fetal es inestable. Hay sufrimiento fetal. Hay que prepararla para una cesárea de emergencia. ¿Dónde está el familiar? ¿Quién firma el consentimiento? Fermín, nervioso, balbuceó. Señora, el teniente coronel. Jimena, con un aliento entrecortado, casi al borde del desmayo por el dolor, extendió su mano temblorosa. Yo firmo. La doctora se sorprendió por un segundo, pero rápidamente le entregó la carpeta y un bolígrafo. Jimena miró las palabras. Consentimiento para intervención quirúrgica de cesárea. Sola, firmó con su nombre. Jimena Sotomayor. Justo cuando soltó el bolígrafo, la puerta de urgencias se abrió de nuevo de golpe. Una ráfaga de aire frío y una presencia imponente llenaron la sala. No era Damián Villalobos. Gonzalo Villalobos Montenegro estaba de pie en la puerta. Todavía llevaba su uniforme de general de ejército, sus estrellas brillando bajo las luces fluorescentes. Su rostro, cercano a los 60 años, era afilado y severo como una estatua, pero ahora contenía una tormenta reprimida. Detrás de él, su ayudante y 2 escoltas uniformados se mantenían firmes en la puerta. Todos los médicos y enfermeras de la sala contuvieron la respiración y saludaron al unísono con un gesto militar. El general Villalobos ignoró a todos. Su mirada atravesó a la multitud y se clavó en su nuera, tumbada en la camilla. Vio su rostro pálido, sus labios mordidos hasta sangrar y la firma que acababa de estampar. Su voz sonó ronca, intentando contener una ira monumental. Jimena, tranquila. Papá está aquí. Jimena lo miró. La fortaleza que había intentado mantener desde casa hasta ese momento parecía a punto de desmoronarse. No dijo nada, solo asintió levemente. El jefe de servicio hizo una señal de inmediato. Rápido, a quirófano. La camilla fue empujada, y las puertas verdes del quirófano se cerraron, separándola del mundo exterior. La mente de Jimena seguía tensa como una cuerda de arco, pero cuando el fuerte olor a desinfectante le llenó las fosas nasales, se dio cuenta de lo aterrorizada que estaba. El pasillo exterior al quirófano estaba en un silencio opresivo. La luz blanca fluorescente se reflejaba en el uniforme del general de ejército, haciendo su rostro aún más pétreo. El aire a su alrededor era tan denso que incluso los 2 escoltas que estaban a unos metros contenían la respiración, con la espalda recta como una tabla. Gonzalo Villalobos Montenegro permanecía inmóvil, pero en su interior rugía una tormenta de furia. Abrió su teléfono militar y volvió a escuchar el archivo de audio que Jimena le había enviado. Los jadeos lascivos, los gemidos desvergonzados de la mujer, los susurros de su propio hijo, roncos por el deseo. Cada sonido era como una aguja clavándose en el orgullo y el honor que había defendido toda su vida. La ira hizo que sus hombros, normalmente firmes como montañas, comenzaran a temblar incontrolablemente. Esto no era simplemente una infidelidad. Era una humillación para el nombre de los Villalobos. Era una grave violación de la disciplina militar, especialmente en un momento delicado en que Damián Villalobos estaba en la lista de ascensos a coronel. Una mancha como esta era suficiente para destruir toda su carrera. En ese momento, unos pasos apresurados y jadeantes resonaron al final del pasillo. Damián Villalobos llegó corriendo. Aún vestía su uniforme de teniente coronel, pero el cuello, que debía estar impecable, estaba desaliñado, y la tela arrugada a toda prisa. En su cuello, bajo la luz del hospital, se adivinaba una mancha borrosa de pintalabios. Damián respiraba con dificultad, su rostro pálido por la preocupación, pero intentaba mantener la calma. «Papá, ¿ya has llegado? ¿Cómo está Jimena?» «Yo. Acabo de terminar una reunión de combate urgente y he venido corriendo en cuanto me he enterado». ¡Zas! Un sonido seco y contundente resonó en todo el pasillo. La bofetada de Gonzalo Villalobos Montenegro impactó en la mejilla de su hijo con toda la fuerza de un general. Fue tan fuerte que la cabeza de Damián se giró bruscamente, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Los 2 escoltas se giraron de inmediato hacia la pared blanca,
como si no hubieran visto ni oído nada, pero sus manos apretadas a la espalda delataban la conmoción que sentían. Gonzalo Villalobos Montenegro rugió. Su voz, normalmente imponente, ahora ronca por la ira. Cada palabra un cuchillo. Reunión urgente. Tuviste tu reunión en la cama de una mujer. Desgraciado. No le dio a Damián la oportunidad de reaccionar. Le arrojó su propio teléfono al pecho. El archivo de audio se reprodujo en altavoz. Allí mismo, en un pasillo de hospital que solo debía oler a desinfectante, el sonido obsceno y crudo de su encuentro sexual resonó de forma estridente. Los gemidos de Aitana Valcárcel, los jadeos de Damián. Todo se escuchaba con un detalle insoportable. El rostro de Damián Villalobos pasó de pálido a blanco como el papel, y luego a un gris ceniciento. Miró fijamente el teléfono a sus pies, temblando de pies a cabeza. La mentira que acababa de decir se había convertido en una farsa humillante. Levantó la vista hacia su padre y vio en sus ojos no solo ira, sino también una decepción y un desprecio absolutos. Las rodillas de Damián flaquearon y se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. Justo en ese momento, clic. La luz roja sobre la puerta del quirófano se apagó. Unos segundos después, la puerta verde se abrió. Un médico de aspecto veterano, probablemente el jefe de cirugía, salió y se quitó la mascarilla con cansancio. Se quedó un poco sorprendido al ver la escena, pero rápidamente recuperó su profesionalidad. Se acercó a Gonzalo Villalobos Montenegro e inclinó la cabeza. Mi general, la operación ha sido un éxito. Madre e hijo están bien. Es un niño de 1 kilos, muy sano. Gonzalo Villalobos Montenegro asintió levemente. La ira en su rostro se contuvo por un momento, reemplazada por un raro destello de alivio. Preguntó, con la voz aún ronca. ¿Y mi nuera? El médico suspiró. La paciente ha perdido bastante sangre. Además, sufrió un fuerte shock emocional antes del parto, por lo que su cuerpo está muy debilitado. Necesitará estar en observación intensiva durante las próximas 24 horas. La familia debe estar preparada. La última frase del médico fue como un jarro de agua fría sobre el incipiente alivio. Gonzalo Villalobos Montenegro apretó los puños. Su mirada fría como el hielo recorrió una vez más a su hijo, arrodillado en el suelo. Todo esto es por tu culpa. Jimena Sotomayor se despertó en una tranquila habitación VIP. El olor a desinfectante era suave, no tan abrumador como en urgencias. La débil luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando una pequeña cuna junto a la cama. Dentro, una pequeña criatura, con la piel aún arrugada y rojiza, dormía profundamente. Su hijo lo miró, pero su mirada estaba vacía, sin la alegría desbordante de una madre primeriza. La incisión de la cesárea aún le dolía, pero ese dolor no era nada comparado con la herida de su corazón. Clic, la puerta se abrió suavemente. Damián Villalobos entró. Se había cambiado a ropa de civil limpia, pero las ojeras y la expresión de cansancio y remordimiento eran evidentes. La marca de la mano de su padre todavía era visible en su mejilla. Se acercó a la cama con cautela, mirándola con una expresión compleja. «Jimena, ¿ya estás despierta? ¿Cómo te encuentras?» Intentó cogerle la mano que descansaba sobre la manta. «Jimena, déjame que te explique. Las cosas no son como tú piensas. Yo». Jimena se movió ligeramente. Retiró su mano con un gesto suave pero firme, dejando la mano de él suspendida en el aire. Su mirada se desvió lentamente del bebé hacia su rostro, una mirada tan serena que daba miedo, sin una pizca de emoción, como si estuviera mirando a un completo desconocido. «Teniente Coronel Villalobos, debería ir a ducharse primero», dijo. Su voz era débil tras la operación, pero cada palabra era clara y gélida. El olor a perfume de mujer que lleva es demasiado fuerte. Nuestro hijo es pequeño, su sistema respiratorio es delicado. No puede oler fragancias extrañas. Damián se quedó sin palabras. «Teniente Coronel Villalobos». Lo llamaba así, no Damián, no cariño. Ese trato distante e irónico era como un muro de hielo invisible que se alzaba entre ellos. Se dio cuenta, horrorizado, del cambio en Jimena. No gritaba, no lo interrogaba, no lo insultaba. Solo había una frialdad absoluta, una frialdad más aterradora que cualquier tormenta. Significaba que su corazón había muerto. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Gonzalo Villalobos Montenegro entró, seguido de su ayudante. El general se había cambiado el uniforme por ropa más sencilla, pero su aura imponente no había disminuido. Miró a su hijo con ojos afilados como cuchillos. «Vuelve a la base inmediatamente. Redacta un informe detallado sobre tu conducta de anoche. Desde ahora y hasta nueva orden,
Quedas bajo arresto total en tus dependencias. No puedes salir ni medio paso. Entrégame el móvil. Su voz no era alta, pero cada orden era innegociable. Damián no se atrevió a replicar. Sabía que había causado un desastre monumental. Inclinó la cabeza, sacó en silencio su teléfono del bolsillo y se lo entregó con ambas manos al ayudante de su padre. Luego, miró a Jimena con impotencia y salió de la habitación cabizbajo. La puerta se cerró. En la habitación solo quedaban Jimena y su suegro. Gonzalo Villalobos Montenegro se acercó a la cama, su voz mucho más suave. Descansa, hija. No pienses demasiado. Te aseguro que te daré una respuesta satisfactoriente a todo esto. Jimena lo miró, sus ojos secos, sin lágrimas. Asintió levemente y luego volvió a mirar por la ventana. ¿Una respuesta satisfactoria? Se preguntó si para un matrimonio roto y un corazón muerto podría haber alguna respuesta que lo arreglara todo. En un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, Aitana Valcárcel se aplicaba tranquilamente una mascarilla facial. El aroma a lavanda flotaba en el aire. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Este era el apartamento que Damián Villalobos le había comprado en secreto, con su propio dinero. Todo en la casa lo había elegido ella. Desde el sofá de cuero italiano, color crema hasta la suave alfombra de lana bajo sus pies. Acababa de recibir un mensaje de una amiga enfermera del hospital militar. Jimena Sotomayor ha dado a luz. Niño. Cesárea de emergencia. El general vino en persona. Los labios de Aitana, cubiertos por la mascarilla, se curvaron en una sonrisa. No sentía el más mínimo pánico. Al contrario, una sensación de triunfo llenaba su pecho. Sabía que Damián ya habría sido llamado a capítulo, y probablemente estaría enfrentando la furia de su padre. ¿Y qué? Todo formaba parte de su plan. Anoche, cuando el teléfono de Damián sonó mientras estaban en pleno acto, ella había visto el nombre Jimena en la pantalla. Fue ella quien deliberadamente gimió más fuerte, usando los sonidos más provocativos para torturar a la mujer al otro lado de la línea. Quería que Jimena Sotomayor lo supiera. Quería asestar un golpe mortal a esa mujer que consideraba débil, siempre escondida tras el caparazón de una intelectual refinada. El objetivo de Aitana nunca había sido solo Damián Villalobos. Él era brillante, guapo, hijo de un general. Pero solo era un trampolín. Lo que ella realmente quería era el título de señora de Villalobos, con todo el prestigio y el poder que conllevaba. Había investigado a fondo a Jimena Sotomayor, una mujer demasiado racional, demasiado tranquila, que vivía una vida demasiado segura. Ese tipo de mujer se derrumbaría por completo con un solo golpe lo suficientemente fuerte. Los gemidos de anoche fueron ese golpe. Se quitó la mascarilla y admiró su rostro puro e inocente en el espejo. Esa apariencia era su arma más poderosa. Volvía locos a los hombres y hacía que las mujeres bajaran la guardia. Se dio unas palmaditas en las mejillas, sus ojos brillando con cálculo. Ahora era el momento del plan B. Abrió su teléfono y entró en su cuenta privada de Instagram, que solo usaba para contactar con unos pocos amigos íntimos. Seleccionó una foto que había tomado la semana anterior. Era una foto artística. Solo se veía una esquina de unas sábanas de color verde militar y su mano esbelta agarrando la muñeca de una manga de uniforme. El rostro del hombre no aparecía, pero cualquiera podía adivinar quién era. Escribió un breve y sugerente pie de foto. Ni la tormenta me asusta, si estoy contigo. Después de publicarla, se aseguró de poner la cuenta en privado, permitiendo que solo unas pocas personas de su lista la vieran. Entre ellas estaba la esposa de un oficial del cuerpo cultural. Una mujer famosa por ser chismosa y tener buenas relaciones con las esposas de altos cargos en Madrid. Sabía que en menos de un día, esa foto y ese mensaje llegarían a los ojos de la persona que más necesitaba verlos. Leocadia Salazar, la madre de Damián Villalobos. Aitana lo había estudiado todo. Leocadia era una mujer de carácter débil que vivía en Barcelona, siempre sintiéndose culpable por no poder estar cerca para cuidar de su hijo. Tampoco estaba del todo satisfecha con una nuera tan racional como Jimena Sotomayor. Una madre así era el punto débil de esa familia. Si Leocadia intervenía, por muy estricto que fuera Gonzalo Villalobos Montenegro, tendría que ceder ante su esposa. En ese momento, Jimena Sotomayor, que acababa de pasar por una experiencia de vida o muerte y ahora enfrentaba la presión de su suegra, seguramente no podría soportarlo y se rendiría. Aitana sonrió satisfecha y dejó el teléfono a un lado. Estaba segura de que el día en que entrara en la casa de los Villalobos como la nueva señora no estaba lejos. La presa había caído en la trampa. Solo quedaba apretar la soga lentamente.
5 días en el hospital parecieron un siglo. La recuperación de Jimena Sotomayor fue lenta. La herida de la cesárea seguía doliendo, y su cuerpo estaba tan débil que apenas producía leche para su hijo. El pequeño Gonzalo, su hijo, tenía que ser alimentado principalmente con leche de fórmula. Miraba al bebé en silencio, incapaz de describir sus sentimientos. Había amor, pero también una vaga distancia. Este niño había nacido en una noche de tormenta y traición. Era su sangre, pero también el testimonio del fracaso de su matrimonio. Al segundo día, su madre, la profesora Beatriz Sotomayor, voló desde Barcelona. Era una historiadora brillante, una mujer inteligente y perspicaz. No lloró ni la acosó a preguntas. Simplemente se quedó a su lado, ayudándola a cuidar de Gonzalo y preparándole comidas nutritivas. Pero Jimena sabía que su madre lo había entendido todo. La tercera noche, cuando solo quedaban ellas dos en la habitación, la profesora Beatriz le puso suavemente la mano sobre la suya. ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo a mamá. Jimena miró a su madre, y la fortaleza que había construido en los últimos días se derrumbó de repente. No lloró, pero su voz temblaba. Le contó todo. La llamada a las 3 de la mañana, los gemidos de la otra mujer, la frialdad de Damián Villalobos. Cuando terminó, el rostro de su madre se endureció, la ira brillando en sus ojos normalmente serenos. Pero no maldijo a la familia Villalobos, solo apretó más fuerte la mano de su hija. La hija de Beatriz Sotomayor no puede sufrir una humillación así. Hagas lo que hagas, mamá te apoyará. Esa frase le dio a Jimena la fuerza que necesitaba. El día que Jimena iba a recibir el alta, Gonzalo Villalobos Montenegro vino a verla. En los pocos días que no se habían visto, parecía haber envejecido visiblemente. Su cabello parecía tener más canas. Vino solo, sin ayudante ni escoltas. Se sentó en la silla junto a la cama, miró a Jimena y luego al nieto que dormía en la cuna. Su voz sonaba cansada. Damián ha sido suspendido de sus funciones indefinidamente y está siendo investigado por la unidad de disciplina. Esa bailarina también ha sido suspendida del ballet. Me ocuparé de esto con rigor, sin encubrir a nadie. Hizo una pausa, como si eligiera las palabras. Sé que has sufrido mucho. Te daré una respuesta satisfactoria. Jimena escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, habló, su voz aún débil pero increíblemente clara. Papá, gracias por proteger mi dignidad estos días. Gonzalo Villalobos Montenegro asintió levemente, pensando que ella había entendido, que todo se resolvería en silencio para preservar el honor de la familia. Pero la siguiente frase de Jimena lo dejó atónito. Pero quiero el divorcio. 3 palabras cortas, pronunciadas por sus labios secos, pero con el peso de 1000 kilos, golpearon la mente del general. Gonzalo Villalobos Montenegro apenas podía creer lo que oía. Miró a su nuera, a quien siempre había considerado dócil y razonable. Nunca imaginó que pudiera ser tan decidida y despiadada. Jimena, ¿lo has pensado bien? Su voz sonaba un poco desconcertada. Gonzalo acaba de nacer. ¿No piensas en él? Además, el honor de la familia Villalobos, si esto se sabe. Jimena lo interrumpió suavemente. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos, sin miedo ni vacilación. El honor de la familia Villalobos lo tiró por la borda Damián Villalobos, no yo. Esa noche, mientras él estaba ocupado en la cama de otra mujer mientras yo luchaba por mi vida, ese honor ya no existía. Respiró hondo, su mano apretando inconscientemente la manta. No puedo vivir con un hombre que me traicionó en el momento más sagrado y peligroso de mi vida. Papá, lo siento, pero esta es mi decisión final. El día del alta, Jimena Sotomayor no permitió que la familia Villalobos organizara ninguna ceremonia. Simplemente se puso un cómodo conjunto de algodón, con el rostro aún pálido, y sostuvo en sus brazos al pequeño Gonzalo, bien envuelto en una suave manta. Su madre, la profesora Beatriz, llevaba una pequeña bolsa a su lado. El chófer Fermín ya esperaba en la puerta. Abrió respetuosamente la puerta del coche para ayudar a Jimena. «Señora, ¿vamos al chalet?» Jimena negó con la cabeza, su voz tranquila. «No, Fermín. Llévenos a los apartamentos de lujo Vistabella, en la calle Serrano». Fermín se quedó helado, con expresión de confusión. Miró a la profesora Beatriz buscando confirmación. Su madre simplemente asintió con firmeza. Él no se atrevió a preguntar más. Cerró la puerta en silencio y puso el coche en marcha. El coche oficial negro no giró hacia el conocido complejo militar, sino que se unió al denso tráfico de la ciudad.
Jimena observaba el paisaje pasar por la ventana, su corazón tan tranquilo como un lago después de una tormenta. Había pensado mucho en esta decisión durante los últimos 5 días. Ese chalet, que una vez fue su hogar, ahora cada rincón le recordaba la traición. No podía respirar ese aire nunca más. Gonzalo Villalobos Montenegro no la detuvo. Cuando Fermín le informó, permaneció en silencio en su despacho durante un largo rato y luego hizo un gesto con la mano. Deja que se vaya. Sabía que con el carácter de Jimena, forzarla en ese momento solo empeoraría las cosas, pero no la abandonó por completo. Se emitió una orden silenciosa. 2 de sus mejores escoltas, vestidos de civil, se turnarían para proteger la seguridad de Jimena y su hijo a distancia. 24 séptimos. Después de todo, seguían siendo la nuera y el nieto del comandante de la Capitanía General de Madrid. El apartamento de servicio que la profesora Beatriz había alquilado estaba en el piso 28, con vistas a toda la ciudad. No era tan opulento como el chalet de los Villalobos, pero era limpio, moderno y, lo más importante, no pertenecía a la familia Villalobos. Era un espacio seguro, un nuevo comienzo. Cuando la puerta se cerró, separándolos del mundo exterior, Jimena sintió que por fin podía respirar. Colocó a Gonzalo en la pequeña cama que habían preparado, observando a su hijo dormir. Un sentimiento de pesada responsabilidad, pero también de dulce plenitud, la invadió. A partir de ahora, ya no vivía solo para sí misma. Esa noche, después de acostar a Gonzalo, Jimena estaba agotada y a punto de dormirse cuando su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó un momento, pero contestó. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio, y luego una voz familiar, tensa por la ira, resonó. ¿Ya has montado suficiente escándalo? Era Damián Villalobos. Estaba bajo arresto y sin teléfono, pero había encontrado la manera de conseguir otro para llamarla. Jimena no dijo nada, solo escuchó en silencio. Su silencio pareció enfurecerlo aún más. La voz de Damián se volvió más áspera. ¿Te he preguntado si ya has montado suficiente escándalo? Marcharte de casa. ¿Sabes lo que está cotilleando todo el mundo en la base? Vuelve a casa ahora mismo. ¿Quieres que toda la capitanía se ría de mí? En ese momento, Jimena soltó una risa suave. Una risa ligera pero llena de sarcasmo. Esa risa fue como echar gasolina al fuego. Damián gritó por el teléfono. Jimena Sotomayor, ¿de qué te ríes? No creas que porque mi padre te respalda puedes hacer lo que te da la gana. Jimena se incorporó lentamente, su voz tan fría como el hielo de un glaciar. Damián Villalobos. Lo llamó por su nombre completo. Deberías preocuparte por tu puesto de teniente coronel antes que por tu orgullo. Creo que el hecho de que un teniente coronel del mando de operaciones especiales mienta a sus superiores para acostarse con una bailarina la noche en que su esposa da a luz es mucho más ridículo que el que su mujer y su hijo se muden de casa. Hizo una pausa y continuó, cada palabra como un cuchillo. Ah, y por cierto, mi abogado enviará pronto los papeles del divorcio a tu unidad. Dicho esto, colgó bruscamente, sin darle la oportunidad de decir nada más. Era la primera vez que se enfrentaba a él con una actitud tan firme. En la silenciosa habitación, solo se oía la respiración tranquila del pequeño Gonzalo. Jimena miró a su hijo, apretando el puño. La guerra no había hecho más que empezar. La noticia de que Jimena Sotomayor se había marchado de casa con su hijo y había pedido el divorcio, sumada a la suspensión de Damián Villalobos, finalmente no pudo ocultarse más. Como un vendaval, la noticia voló desde Madrid hasta Barcelona, llegando a oídos de Leocadia Salazar. Al día siguiente, la madre de Damián Villalobos tomó el primer vuelo a Madrid. Era una mujer que había sido mimada desde niña y luego protegida por su marido. A sus más de 50 años todavía parecía joven y elegante, pero sus ojos carecían de agudeza y experiencia. Lo primero que hizo al llegar a Madrid no fue ir al hospital a ver a su nuera y a su nieto, ni ir al apartamento para ver cómo estaban, sino usar sus viejos contactos para ir directamente a la unidad donde Damián estaba arrestado. En la austera habitación de arresto, Leocadia vio a su único hijo, demacrado y con barba de varios días, y las lágrimas brotaron de inmediato. Abrazó a su hijo, golpeándole suavemente la espalda mientras lloraba. Hijo mío, ¿cómo has podido ser tan tonto? Lloró y maldijo a Aitana Valcárcel, llamándola zorra y fulana que destruía familias. Pero después de maldecirla, se volvió hacia su hijo, su voz llena de reproche, no porque hubiera sido infiel, sino porque había dejado que todo saliera a la luz. Que te diviertas por ahí, a mí no me importa. ¿Qué hombre no tiene sus momentos? Pero, ¿cómo has podido dejar que esa Jimena se enterara? Ahora mira el lío. Tu padre está furioso y ella encima pide el divorcio.
Tienes que convencer a tu mujer para que vuelva. La familia Sotomayor no es cualquier cosa. Si esto se hace más grande, el único perjudicado serás tú. Después de sermonear a su hijo, Leocadia Salazar recordó su principal misión. Consiguió el nuevo número de teléfono de Jimena y la llamó de inmediato. Jimena estaba dándole el biberón a Gonzalo cuando recibió la llamada. Al ver suegra en la pantalla, frunció el ceño, pero contestó. Dígame. Al otro lado, la voz de Leocadia sonaba dulce y preocupada, muy diferente al tono airado que había usado con su hijo. Jimena, cariño, soy yo, mamá. ¿Cómo estáis tú y el niño? He estado tan preocupada estos días. En cuanto he podido arreglar mis cosas, he venido volando a verte. Jimena respondió con calma. Gracias por su preocupación, mamá. Estamos bien. Leocadia fue al grano, con un tono que era a la vez persuasivo y ligeramente recriminatorio. Jimena, he oído que tú y Damián habéis tenido un pequeño malentendido. Sé que Damián se equivocó, te ha fallado, pero mira, todos los hombres cometen errores, se divierten un poco. Tú eres la esposa, la que mantiene unida a la familia. Tienes que ser un poco más comprensiva. Gonzalo es tan pequeño, no puede crecer sin una familia completa, ¿verdad? Habló sin parar, usando todos los argumentos que las esposas suelen escuchar cuando sus maridos son infieles. Jimena escuchó en silencio, sin interrumpir. Su silencio hizo que Leocadia pensara que se estaba ablandando. Continuó. Haz caso a mamá. Vuelve a casa. A puerta cerrada. Lo arregláis. Cuando vuelvas, haré que se arrodille para pedirte perdón. Lo pasado, pasado está. ¿De acuerdo, hija? Fue entonces cuando Jimena habló lentamente. Su voz no contenía rencor, solo un cansancio y una determinación gélidos. Señora, mi indulgencia se agotó la noche que di a luz. Dicho esto, y sin esperar respuesta, colgó. Los argumentos de Leocadia podrían ser válidos para muchas, pero no para Jimena Sotomayor. La indulgencia no se aplica a alguien que abandona cruelmente a su esposa mientras lucha entre la vida y la muerte. La vida en el apartamento de lujo comenzó a normalizarse. Bajo el cuidado de su madre, la salud de Jimena Sotomayor mejoró día a día. Empezó a producir leche, y aunque no era mucha, insistió en amamantar a Gonzalo. Cada vez que veía a su pequeño hijo aferrarse a su pecho, un vínculo sagrado y poderoso surgía, aliviando las heridas de su corazón. Ya no tenía tiempo para hundirse en el dolor. Tenía que ser fuerte por su hijo. Una tarde, después de que Gonzalo se durmiera, Jimena comenzó a organizar las pocas cosas que había traído del chalet, principalmente ropa del bebé y algunos documentos personales. Al revisar su historial de revisiones prenatales, los números y las ecografías aparecieron ante sus ojos. No las miraba por nostalgia, sino buscando algo, una anomalía que podría haber pasado por alto. Y entonces, se detuvo. Su mente retrocedió a los últimos 6 meses. Desde que se quedó embarazada por tercera vez, Damián Villalobos se había vuelto extrañamente atento y considerado, especialmente con la preparación de sus infusiones para el embarazo. Cada día, sin importar lo ocupado que estuviera, le preparaba personalmente una infusión de hierbas, diciendo que había encontrado al mejor herbolario de Madrid, que le había recetado una fórmula especial para ella, muy nutritiva y buena para madre e hijo. En ese momento, se había sentido muy conmovida, pensando que él había cambiado por el bebé, que se preocupaba más por ella. Se bebía obedientemente cada taza amarga, creyendo que era el amor de su marido. Pero ahora, al recordarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó cómo se sentía su cuerpo en los últimos meses de embarazo, siempre cansada, apática, con mucho sueño. El médico dijo que era normal durante el embarazo, y ella lo creyó. Pero ese cansancio parecía excesivo, hasta el punto de que a veces solo quería quedarse en la cama, sin ganas de hacer nada. ¿Era solo por el embarazo? ¿O también por el efecto de esas infusiones? La falsa amabilidad de Damián ahora aparecía en su mente como una obra de teatro repugnante. Otra sospecha surgió. Su mentira la noche del parto. Guardia de emergencia. Jimena tenía una buena amiga de la universidad llamada Iria. El marido de Iria, Bryce, era un comandante directamente subordinado a Damián Villalobos en el mando de operaciones especiales. Jimena abrió WhatsApp y buscó el chat con Iria. Dudó un momento y luego escribió un mensaje, tratando de sonar natural. Iria, últimamente las unidades de vuestros maridos están muy ocupadas, ¿no? Siempre con guardias de emergencia. El jueves pasado por la noche, ¿tu marido tuvo que quedarse en la base? El mensaje fue enviado. El corazón de Jimena latía con fuerza. No sabía qué respuesta esperaba. Menos de un minuto después, Iria respondió. ¿Guardia de emergencia? Para nada.
El jueves por la noche fue súper tranquilo. Mi marido incluso se quedó en casa viendo una serie entera conmigo. ¿Seguro que no te equivocas de día? La mano que sostenía el teléfono le tembló. No hubo ninguna guardia. Le había mentido. No era una misión militar. Era una cita planeada de antemano. Una cita en la cama con otra mujer mientras su esposa estaba a punto de dar a luz. Esta mentira descarada, combinada con el recuerdo de las infusiones que había estado bebiendo durante medio año, de repente sembró en su mente un pensamiento aterrador, un pensamiento tan horrible que tuvo que sacudir la cabeza, tratando de alejarlo. No puede ser. Puede que no me ame, que me traicione, pero Gonzalo es su hijo. Un tigre no se come a sus crías. No puede ser. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, echa raíces y crece rápidamente en el terreno de la traición. Era fría y afilada, clavándose profundamente en su corazón. Esto no era simplemente una infidelidad. Detrás de todo, debía haber una conspiración mucho más aterradora. Aitana Valcárcel no era de las que se quedan de brazos cruzados. Suspendida del ballet, con todas sus actuaciones canceladas, estaba completamente aislada. No podía contactar con Damián Villalobos de ninguna manera. Se sentía inquieta, como si estuviera sentada sobre brasas. Decidió que tenía que actuar, hacer un movimiento audaz. Fue al complejo de apartamentos Vistabella. Jimena acababa de dormir a Gonzalo cuando sonó el timbre. A través del videoportero, vio un rostro familiar por las fotos que había buscado en secreto. Aitana Valcárcel. ¿Qué hacía aquí? Jimena frunció el ceño. No quería verla, pero sabía que evitarla no era la solución. Esta era una oportunidad para sondear a su oponente. Abrió la puerta. Aitana estaba fuera, completamente diferente a como la había imaginado. Sin maquillaje, con un simple vestido de algodón blanco, parecía pálida y frágil. En cuanto vio a Jimena, sus ojos se enrojecieron. «Señora Sotomayor», dijo con voz ahogada, y de repente se dejó caer intentando arrodillarse. Jimena retrocedió por instinto y dijo fríamente: «Levántese y hable de pie. El suelo está muy limpio. No quiero que lo ensucie». El gesto de Aitana se congeló. Levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, con un aspecto increíblemente lastimero. Se levantó, su voz temblorosa. «Señora Sotomayor, lo siento. Sé que me he equivocado. Damián y yo nos amamos de verdad. No quería destruir su familia. Intenté controlar mis sentimientos, pero no pude. Una actuación perfecta de una víctima indefensa, una víctima del amor. Quizás otra persona se habría ablandado. Pero Jimena solo la miró con calma, su mirada tan penetrante que parecía ver a través de su alma. No se enfadó, no gritó. Solo hizo una pregunta, ligera pero con el peso de 1000 kilos. ¿Lo ama a él? ¿O ama la posición de esposa del hijo del general? Esta pregunta directa fue como un jarro de agua fría para Aitana Valcárcel. Su expresión lastimera se congeló por un instante, y las lágrimas dejaron de caer. No esperaba que Jimena Sotomayor fuera tan directa y cortante. Su papel de víctima se desmoronó de repente. Aitana supo que ya no podía fingir. Se secó las lágrimas apresuradamente, su sonrisa ahora teñida de burla. ¿Y qué? Lo ame a él o ame su posición. La persona que él elige ahora soy yo. Al ver que Jimena no reaccionaba, se envalentonó, su tono volviéndose provocador. ¿Cree que puede retenerlo? ¿Sabe lo que Damián me ha dicho? Dijo que estar con usted es tan sofocante como estar con el general. Siempre tiene que estar a la altura. Siempre correcto. Dijo que usted es como un tronco en la cama, sin ninguna gracia. Usó deliberadamente las palabras más humillantes para atacar el orgullo de Jimena. Quería verla derrumbarse, celosa, fuera de control, pero Jimena permaneció impasible. Esas palabras ya no podían herirla. Ya había pasado por el peor dolor. Comparado con la traición de la noche del parto, estos insultos eran como el viento. Su mente ahora solo tenía una duda. Esbozó una sonrisa fría, una sonrisa que inquietó a Aitana Valcárcel. ¿Ah, sí? Y aún así, consiguió que este tronco le diera un hijo para continuar el linaje de los Villalobos. Jimena dio un paso adelante, se acercó al oído de Aitana y bajó la voz lo suficiente para que solo ellas dos la oyeran. ¿Y usted, señorita Valcárcel, la bailarina? He oído que ha tenido 3 abortos, ¿verdad? El médico dijo que su útero está demasiado dañado. Me temo que será difícil que tenga hijos en el futuro. El rostro de Aitana Valcárcel se puso pálido como la cera. El tema de los abortos era su mayor secreto, solo lo sabían sus allegados más íntimos.
¿Cómo podía saberlo Jimena Sotomayor? Jimena la miró directamente a los ojos, viendo el pánico y la ira en ellos. Sabía que había dado en el clavo. Una mujer que quería entrar en una familia poderosa pero no podía tener hijos no era más que un adorno que tarde o temprano sería desechado. Aitana balbuceó. Tú estás mintiendo. No pudo mantener la compostura, se dio la vuelta y huyó como una perdedora. Jimena cerró la puerta, apoyándose en la fría madera. Este encuentro, aunque breve, había reforzado sus sospechas. La desesperación y la maldad en los ojos de Aitana no podían ocultarse. Esto no era un simple triángulo amoroso. Era un juego de vida o muerte. Y esa infusión era una pieza clave. Tenía que encontrar pruebas. El pánico en los ojos de Aitana Valcárcel al huir fue el impulso final que necesitaba Jimena Sotomayor. No podía esperar más. Tenía que descubrir la verdad por sí misma. Al día siguiente, llamó al chofer Fermín, con la excusa de que había olvidado algunas cosas importantes del bebé y documentos personales en el chalet y necesitaba volver a por ellos de inmediato. El coche oficial se detuvo una vez más frente a la familiar verja del chalet. Dori, la asistenta de toda la vida de la familia Villalobos, salió apresuradamente a recibirla, con el rostro lleno de preocupación. «Señora ha vuelto. ¿Y el pequeño?» Jimena sonrió levemente, una sonrisa perfecta sin fisuras. «Gonzalo está durmiendo. Mi madre lo está cuidando. He venido a coger unas cosas y me voy enseguida». Entró en la casa. Todo estaba igual que cuando se fue, pero el ambiente parecía frío y extraño. No subió al dormitorio, sino que fue directamente a la cocina. «Dori, ¿podrías prepararme un vaso de agua tibia, por favor? Tengo un poco de sed». Mientras Dori estaba ocupada en la cocina, Jimena se dirigió al pequeño jardín trasero, donde había un compostador para los residuos orgánicos. Damián Villalobos siempre se había enorgullecido de su estilo de vida saludable. Decía que los pozos de las infusiones de hierbas debían echarse en el jardín como abono para las plantas. El corazón de Jimena latía con fuerza. Con cuidado. Levantó la tapa del compostador. Un olor a humedad y a hierbas medicinales la golpeó. Dentro, mezclado con cáscaras de fruta y pozos de té, había un montón de pozos de hierbas de color marrón oscuro, aún sin descomponer del todo. Era eso. Rápidamente sacó una bolsa de plástico que había preparado en su bolso. Usó un pequeño palo para meter una cantidad suficiente de los pozos. La ató con fuerza y la escondió en el fondo de su bolso. Justo en ese momento, Dori salió con el vaso de agua. «Señora, ¿buscaba algo por aquí?» Jimena se dio la vuelta, con expresión tranquila. «Nada. Solo miraba las orquídeas que mi suegro plantó». Cogió el vaso, bebió un sorbo y volvió a entrar. Subió al baño y fingió mirarse en el espejo. Con la rapidez de un rayo, se arrancó unos cuantos cabellos. Los envolvió cuidadosamente en un pañuelo de papel y los metió en otro compartimento de su bolso. Después de coger algunas prendas sin importancia de Gonzalo para disimular, Jimena se marchó rápidamente. De vuelta en el coche, la espalda de su camisa estaba empapada de sudor frío. El siguiente paso era encontrar un laboratorio de confianza. No podía ir a ningún hospital público, y mucho menos al hospital militar. La red de contactos de la familia Villalobos era demasiado extensa. Cualquier movimiento podría ser detectado. Pensó en su padre. Su padre era un profesor erudito con muchos contactos en el mundo académico. Lo llamó a Barcelona. «Papá, ¿conoces a alguien que trabaje en un instituto de investigación independiente? Especializado en análisis de componentes químicos o farmacéuticos. Una amiga mía necesita ayuda con un asunto personal. Tiene que ser absolutamente confidencial». El profesor Sotomayor no hizo muchas preguntas. Se quedó en silencio unos segundos y luego le dio el número de teléfono de un doctor, un antiguo alumno suyo, que ahora era jefe de laboratorio en un importante centro de análisis privado en Barcelona. Esa misma tarde, Jimena condujo hasta una oficina de mensajería y envió las 2 muestras a Barcelona por servicio urgente, solicitando confidencialidad absoluta del remitente. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Cuidaba de Gonzalo mientras revisaba constantemente su teléfono, con el corazón en un puño. 3 días después, llegó un correo electrónico a su cuenta personal. El asunto era: resultados del análisis de las muestras. Jimena respiró hondo, su mano temblorosa hizo clic para abrir el archivo adjunto. Apareció un informe detallado con terminología química y farmacológica compleja. Lo hojeó todo, yendo directamente a la conclusión. Análisis de la muestra de materia vegetal, A1, revela la presencia de componentes de varias hierbas medicinales comúnmente utilizadas para el embarazo, como Angelica sinensis, Rehmannia y Paeonia. Sin embargo, se detecta la presencia de 2 compuestos activos,
Z-ligustilida y crosina, en concentraciones anómalas. Estos compuestos corresponden a dos plantas, el cártamo, Cártamus tinctorius, y el apio de monte, Ligusticum. El análisis de la muestra de cabello, puno, también muestra una acumulación a largo plazo de compuestos similares. Nota especial. El cártamo es una planta medicinal con efectos activadores de la sangre y dispersantes de la estasis, cuyo uso está estrictamente prohibido en mujeres embarazadas debido al alto riesgo de inducir contracciones uterinas, lo que puede provocar amenaza de aborto o aborto espontáneo. El uso de pequeñas dosis durante un periodo prolongado, aunque no causa un aborto inmediato, debilita la salud de la madre y el desarrollo del feto, pudiendo provocar complicaciones graves en el parto, especialmente el riesgo de hemorragia posparto. ¿Hemorragia posparto? Esas palabras resonaron en su cabeza como un martillazo. Recordó las palabras del médico después de la cesárea. La paciente ha perdido bastante sangre. Necesita ser monitorizada de cerca. Todo su cuerpo empezó a temblar violentamente. La tableta que sostenía cayó sobre la suave alfombra. Esto no era una infidelidad, no era una simple traición, era un intento de asesinato, un plan de asesinato disfrazado de cuidado y atención. Cada día, ella misma había bebido el veneno que su marido le daba, sonriéndole y agradeciéndole su amabilidad. Jimena recordó de repente la información que había descubierto. Antes de unirse al ballet, Aitana Valcárcel había trabajado brevemente como asistente en una clínica de medicina natural. Una oleada de náuseas le subió desde el estómago. El asco y el horror la envolvieron. Damián Villalobos no era solo un traidor, era un demonio con piel humana. En la estrecha habitación de arresto de la unidad, Damián Villalobos caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Llevaba días sin ver a nadie, sin usar el teléfono, completamente aislado del mundo exterior. Este silencio aterrador era peor que los gritos de su padre. Su carrera, su futuro, todo pendía de un hilo. No le importaba que Jimena se divorciara. Siendo sincero, llevaba mucho tiempo harto de ese matrimonio. Le aterrorizaba la investigación de su padre, temía que se descubrieran sus otros errores. Damián se dejó caer en la cama, tirándose del pelo. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? El recuerdo comenzó. Conoció a Aitana Valcárcel en una fiesta en la capitanía. Ella era la bailarina principal, con un vestido de seda rosa pálido, interpretando una danza clásica. Su belleza no era deslumbrante como la de Jimena, sino una belleza pura y suave que despertaba el deseo de protegerla. Jimena era demasiado perfecta, hija de un profesor, con un máster en psicología, siempre correcta, siempre racional. Con ella, Damián siempre se sentía examinado, juzgado. Se sentía asfixiado, como si viviera de nuevo bajo la sombra de su padre. Pero Aitana era diferente. Lo admiraba, lo idolatraba. Sus ojos brillaban como estrellas cuando lo miraba. Con ella, se sentía verdaderamente un hombre, un imponente teniente coronel, alguien con control. Se lanzó a esa aventura como una polilla a la llama, hasta que un día, hace unos 7 meses, Aitana se reunió con él con los ojos hinchados. Le mostró una prueba de embarazo con 2 rayas. «Estoy embarazada, Damián». Damián se quedó atónito. Nunca había pensado en las consecuencias. Aitana, llorando, le dijo que lo amaba, que no necesitaba un título, pero que el bebé era inocente. Quería que se divorciara de Jimena. ¿Divorciarse? Esas 2 palabras fueron como un rayo. Damián no se atrevía. Temía a su padre. Gonzalo Villalobos Montenegro le rompería las piernas. Le quitaría todo si se enteraba. Viendo su vacilación, Aitana lloró aún más desconsoladamente, diciendo que si no podía darle un estatus, criaría al niño sola y se iría de Madrid para siempre. Fue en ese momento de confusión, entre la culpa, el deseo y el miedo, cuando Aitana le susurró un plan al oído. «Yo trabajé en una herboristería. Conozco algunas hierbas que, combinadas, pueden hacer que una mujer embarazada se sienta débil y cansada. Jimena nunca ha sido muy fuerte. Si tiene un aborto espontáneo, será por su propia debilidad física». Lo miró, con los ojos llorosos pero con un brillo de cálculo. En ese momento, ella estará destrozada. Aprovechas la oportunidad para pedirle el divorcio. No tendrá fuerzas para luchar. Así te liberas sin enfadar al general. Y el niño y yo tendremos un futuro. Damián Villalobos, en su cobardía y estupidez de quererlo todo sin pagar el precio, aceptó. Se convenció a sí mismo de que solo quería una salida, que un aborto no era gran cosa. Después de todo, eran jóvenes y podrían tener más hijos. No pensó en absoluto que Jimena pudiera estar en peligro de muerte. Creyó a Aitana cuando le dijo que era solo una infusión con algunos efectos secundarios. El recuerdo terminó.
Ahora, sentado en esa fría habitación, Damián sintió un miedo real. Había subestimado a Jimena Sotomayor y sobreestimado su propia estupidez. No se arrepentía de haberla traicionado. Solo se arrepentía de haber sido descubierto. Jimena Sotomayor no llamó a la policía. Sabía que con esa prueba aterradora, podría enviar a Damián Villalobos y a Aitana Valcárcel a la cárcel de inmediato. Pero hacerlo derrumbaría a la familia Villalobos. Gonzalo Villalobos Montenegro, la única persona que la había apoyado en sus días más oscuros, vería su carrera y su honor de toda una vida destruidos. Eso no era lo que quería. No quería destruir a toda una familia. Solo quería justicia para ella y su hijo. Llamó directamente al ayudante de Gonzalo Villalobos Montenegro. Concertó una reunión con él, no en el chalet ni en la capitanía. El lugar era una tranquila tetería en un callejón del Madrid de los Austrias, un lugar discreto y alejado del mundo de poder de los Villalobos. El salón de té estaba decorado con un estilo clásico, con un ligero aroma a sándalo. Gonzalo Villalobos Montenegro ya estaba allí. Vestía de civil con un sencillo conjunto de lino gris, pero su imponente presencia no había disminuido. Estaba sirviendo el té con calma, sus movimientos expertos y firmes. Al ver entrar a Jimena, levantó la vista, su mirada algo compleja. «Has llegado. Siéntate». Jimena asintió levemente y se sentó frente a él. No dijo nada. Solo lo observó en silencio mientras él servía el té en 2 tazas pequeñas. El silencio era total, solo roto por el sonido del agua. Después de colocar la taza frente a Jimena, Gonzalo Villalobos Montenegro finalmente habló, su voz grave y ronca, sobre Damián. «Ya lo he investigado. La infidelidad es innegable. No te preocupes, lo manejaré con la máxima severidad». Todavía pensaba que ella lo había citado solo para hablar del divorcio y la traición. Jimena no bebió el té. Puso su bolso sobre la mesa y sacó lentamente un dossier encuadernado en plástico transparente. Lo deslizó suavemente sobre la mesa de madera pulida hacia su suegro. «Papá, por favor, mira esto primero». Gonzalo Villalobos Montenegro frunció ligeramente el ceño. Cogió el dossier, su expresión aún tranquila. Pero a medida que leía las primeras líneas del informe del laboratorio, esa tranquilidad comenzó a resquebrajarse. Leyó lentamente, palabra por palabra, línea por línea. Su mano, la misma que había sostenido un arma y comandado a miles de soldados, comenzó a temblar casi imperceptiblemente. Cuanto más leía, peor era su expresión, pasando de la sorpresa al asombro y luego a una palidez mortal. Cuando llegó a la conclusión final sobre los efectos del cártamo y el riesgo de hemorragia, la taza de té en su otra mano tembló, derramando un poco de líquido. Esto ya no era un escándalo familiar de moralidad, era un crimen, un complot de asesinato planeado que había tenido lugar dentro de la propia familia del comandante de la Capitanía General de Madrid, y las víctimas eran su nuera y su nieto nonato. La carrera, el honor, el orgullo que había construido durante toda su vida. Todo parecía estar al borde del colapso por culpa del hijo estúpido en quien había depositado tantas esperanzas. Dejó el informe sobre la mesa, pero sus ojos seguían fijos en él. Mucho después levantó la vista hacia Jimena. Los ojos del general ya no tenían su imponente autoridad, solo un cansancio y un dolor extremos. Jimena permaneció tranquila, su voz sin una sola inflexión, pero con un matiz gélido. «Papá, al principio solo quería un divorcio pacífico y la custodia de Gonzalo. Eso era todo lo que quería». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Pero ahora, no sé si Gonzalo y yo podremos marcharnos a salvo». Esta frase, que sonaba como una súplica débil, era en realidad un cuchillo afilado que se clavaba en el mayor temor de Gonzalo Villalobos Montenegro. Implicaba que si él no podía garantizarle seguridad y justicia, este informe no se quedaría solo en esta mesa. Gonzalo Villalobos Montenegro respiró hondo, tratando de calmarse. Miró a su nuera, a quien una vez consideró dócil y fácil de manejar. Resultó ser la más fuerte y racional de todos. «¿Qué más quieres?», preguntó finalmente, una pregunta que demostraba que había entendido la situación. Jimena lo miró, su mirada firme. «Quiero justicia, y quiero que los culpables paguen». Enfatizó cada palabra clara y tajante, incluso si se trata del teniente coronel Damián Villalobos. Leocadia Salazar no podía quedarse de brazos cruzados en Barcelona. Después de que Jimena le colgara el teléfono tan bruscamente, su ansiedad aumentó. Usó todos sus contactos, y finalmente se enteró de una noticia explosiva a través de un amigo cercano de su marido. Damián Villalobos no solo estaba suspendido, sino que estaba siendo investigado por un asunto extremadamente grave. Esta vez,
no pudo mantener su compostura aristocrática. Corrió al apartamento de Jimena como un torbellino. ¡Ding dong, ding dong! El timbre sonaba de forma insistente y frenética. La madre de Jimena abrió la puerta. Al ver a Leocadia Salazar con el rostro desencajado por la ira, frunció el ceño. «Consuegra, ¿qué pasa? ¿A qué tanta prisa?» Leocadia Salazar la ignoró, la apartó de un empujón y entró en la casa. «¿Dónde está Jimena Sotomayor? Quiero hablar con ella». Jimena, que estaba con Gonzalo en el dormitorio, escuchó el alboroto. Dejó al niño con la niñera que acababa de contratar y salió tranquilamente al salón. «Mamá, ¿me buscabas?» Al ver a Jimena, Leocadia Salazar representó inmediatamente la escena que consideraba más efectiva. Corrió hacia ella, se arrodilló y se postró a sus pies, con los ojos llenos de lágrimas. «Jimena, te lo ruego, perdona a Damián esta vez». La profesora Beatriz, a su lado, se quedó atónita. «Consuegra, ¿qué haces? Levántate». Pero Leocadia Salazar la ignoró. Se aferró al bajo del vestido de Jimena, llorando desconsoladamente. «Sé que se equivocó, es un desgraciado, te ha fallado, pero es mi único hijo. Si le pasa algo, yo no podré seguir viviendo. Piensa que si va a la cárcel, su padre también se verá afectado y perderá su cargo. La familia Villalobos se derrumbará por completo. ¿Cómo puedes tener el corazón de ver el legado de varias generaciones de los Villalobos convertido en cenizas?» Lloraba y suplicaba, cada palabra poniendo los intereses de la familia Villalobos y de su hijo por encima de todo, sin mencionar en absoluto el daño que Jimena había sufrido. Jimena se quedó allí en silencio, observando fríamente a la mujer arrodillada a sus pies. No tenía intención de ayudarla a levantarse. Esperó a que terminara de llorar y luego habló lentamente, su voz desprovista de emoción. «Mamá». Solo esa palabra hizo que Leocadia Salazar dejara de llorar y la mirara. «Cuando él me traía cada día esa taza de veneno, ¿pensó que yo era su esposa? ¿Que Gonzalo, en mi vientre, era su propio hijo?» Leocadia Salazar se quedó helada. «¿Veneno? ¿Qué tonterías dices?» Jimena sonrió débilmente. «No finja más. Si no fuera algo tan grave, ¿necesitaría venir desde Barcelona para humillarse arrodillándose ante mí?» Al ver que no podía conmover a Jimena con lágrimas, Leocadia Salazar supo que la farsa había terminado. Se levantó de un salto, se secó las lágrimas y su expresión lastimera desapareció, reemplazada por la ira y el veneno. Cambió de cara más rápido que de página. «Jimena Sotomayor, no te creas tan lista. Ya me he humillado ante ti y no has cedido. Pues no me culpes por ser cruel», la señaló directamente, su voz aguda y cortante. «¿Quieres el divorcio? De acuerdo, divórciate. Pero olvídate de conseguir la custodia de ese niño. Es el nieto de la familia Villalobos. Lleva nuestra sangre. Eres una mujer abandonada, sin un trabajo estable. ¿Con qué derecho vas a luchar contra nosotros? Tenemos los mejores abogados. Haré que te quedes sin nada». Esta amenaza descarada finalmente reveló el verdadero rostro de la suegra que siempre había fingido ser amable y comprensiva. A sus ojos, tanto Jimena como Gonzalo eran solo peones para proteger a su amado hijo y la gloria de su familia. Jimena la miró, sin miedo alguno. Al contrario, en sus ojos había un destello de lástima. «Inténtelo». La noche cayó sobre Madrid. En el espacioso despacho del chalet en el complejo militar, Gonzalo Villalobos Montenegro estaba sentado en silencio detrás de su escritorio de caoba. La cálida luz amarilla de la lámpara iluminaba un grueso expediente frente a él, pero no podía disipar la frialdad de su rostro. Era el resultado de la investigación preliminar que había ordenado a su unidad de inteligencia militar más fiable. Había pensado que estaba preparado para enfrentar la peor de las verdades, pero la verdad revelada en ese expediente era más aterradora y corrupta de lo que jamás podría haber imaginado. La prueba que Jimena le había dado era solo la punta del iceberg. Su gente había escarbado en cada rincón, y lo que encontraron no era solo una infidelidad, ni solo un complot de envenenamiento por celos, sino una trampa metódica y cruel. La primera página era el perfil detallado de Aitana Valcárcel. No era simplemente una bailarina. Su padre, Aníbal Valcárcel, era el dueño de una constructora privada llamada Valcárcel Edificaciones. Esta empresa estaba intentando por todos los medios ganar la licitación para la construcción y renovación de una serie de nuevos cuarteles en la región militar de Madrid, un proyecto muy lucrativo de cientos de millones de euros. El acercamiento de Aitana Valcárcel a Damián Villalobos no había sido una coincidencia romántica en una fiesta, sino un plan premeditado. La siguiente página hizo que la mano de Gonzalo Villalobos Montenegro se cerrara en un puño. Eran extractos bancarios y grabaciones.
Demostraban que Damián Villalobos, el hijo del que siempre se había sentido orgulloso, el brillante y joven teniente coronel, estaba implicado en pequeños actos de corrupción. Había usado su posición para desviar material militar antiguo, pero aún funcional a empresas de construcción privadas bajo la apariencia de chatarra. La cantidad no era enorme, pero era suficiente para destruir su carrera y enviarlo a la cárcel. Y Aitana Valcárcel, de alguna manera, se había hecho con todas estas pruebas, pero no lo denunció. Alguien inteligente nunca descarta un as en la manga. Lo usó como una soga para apretar lentamente el cuello de Damián Villalobos, convirtiéndolo de un cazador de aventuras amorosas en una marioneta. Fue entonces cuando Gonzalo Villalobos Montenegro lo entendió todo. El aterrador plan de las infusiones no provenía de celos ciegos, sino que era un movimiento calculado en una partida mucho más grande. La verdadera mente maestra era Aitana Valcárcel, y Damián Villalobos, en su cobardía y miedo a ser descubierto, se había convertido en el ejecutor más estúpido. Y luego, el último detalle, el que hizo que el general veterano se estremeciera. La noche que Jimena rompió aguas, Damián Villalobos no tenía ninguna guardia. Eso ya lo sabía, pero no fue al apartamento de Aitana Valcárcel solo por placer. Según el testimonio de un vecino interrogado por la inteligencia militar, escucharon una fuerte discusión en ese apartamento a primera hora de la noche, antes de que todo quedara en silencio. Estaban discutiendo cómo deshacerse de las pruebas de corrupción. Probablemente, Aitana Valcárcel las estaba usando para presionarlo, para exigir algo más grande. Y la llamada de Jimena llegó justo en ese momento. Los gemidos que Jimena escuchó no fueron accidentales, fueron un arma. Aitana Valcárcel lo hizo a propósito. Sabía que Jimena estaba en su último mes de embarazo, su cuerpo debilitado por el efecto de las hierbas durante medio año. Quería usar ese shock psicológico extremo para provocar a Jimena, con la esperanza de que el dolor la llevara a un parto prematuro o, peor aún, a una hemorragia fatal en la mesa de partos. Una muerte natural por complicaciones del embarazo. Si Jimena moría, Aitana Valcárcel usaría las pruebas de corrupción para forzar a Damián Villalobos a casarse con ella, convirtiéndose legalmente en la señora de Villalobos. Si Jimena sobrevivía, tenía el falso embarazo que había inventado para seguir atando a Damián y forzar lentamente a Jimena a divorciarse. Un plan perfecto, diabólico hasta el último detalle. Gonzalo Villalobos Montenegro cerró el expediente de golpe. Un sonido seco resonó en el silencioso despacho. La ira en su interior había dado paso a un sentimiento de asco y amarga derrota. ¿Había engendrado un monstruo? ¿O había criado a un tonto para que fuera la herramienta de un monstruo? Gonzalo Villalobos Montenegro permaneció inmóvil en su despacho durante mucho tiempo. La oscuridad exterior se hacía cada vez más densa. Sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. La gloria de toda una vida, el orgullo de su familia. Todo parecía desmoronarse a sus pies. Levantó el teléfono interno, su voz ronca. Que traigan a Damián Villalobos a mi despacho. 10 minutos después, la puerta se abrió. Damián Villalobos entró, con un aspecto mucho más demacrado y ansioso que días atrás. No se atrevió a mirar a su padre a los ojos, solo inclinó la cabeza. «Papá, ¿me llamabas?» Gonzalo Villalobos Montenegro no dijo nada, solo lo miró en silencio. Su mirada era fría y distante, no como la de un padre a un hijo, sino como la de un general a un criminal. Ese silencio era más aterrador que cualquier tormenta. Damián empezó a sudar frío, balbuceando el discurso que había preparado. «Papá, sé que me equivoqué. Yo no pude controlarme. Fue todo culpa de esa Aitana Valcárcel. Ella me sedujo, me tendió una trampa. Yo solo fui un tonto por un momento». Seguía intentando negarlo, culpando a su amante, haciéndose la víctima. Gonzalo Villalobos Montenegro sonrió, una sonrisa más fría que el hielo. Sin decir una palabra, cogió el grueso expediente de la mesa y se lo arrojó a la cara a su hijo. Las páginas volaron, cayendo esparcidas por el suelo como hojas de otoño. Las copias de los extractos bancarios, los informes de la investigación, todo quedó expuesto ante Damián. «No solo eres un estúpido, eres un cobarde». La voz de Gonzalo Villalobos Montenegro no era alta, pero cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Damián. «No mereces ser mi hijo, y mucho menos mereces llevar ese uniforme». Damián se quedó atónito. Miró los papeles esparcidos a sus pies. Vio el informe del análisis de las hierbas. Vio las pruebas de corrupción que creía bien ocultas. En ese momento, el verdadero pánico se apoderó de él. No temía los regaños de su padre ni el divorcio. Temía esos papeles. No solo acabarían con su carrera,
Podrían enviarlo a la cárcel de por vida. Su última defensa se derrumbó. Damián se arrodilló, arrastrándose hasta los pies de su padre, llorando desconsoladamente. «Papá, sálvame. Me equivoqué, de verdad que lo sé. Fue esa zorra la que me incitó. Tú eres el general. Con una palabra tuya, todo se solucionará. Por favor, papá, sálvame solo esta vez. Soy tu único hijo». Lloraba y suplicaba, habiendo perdido por completo la compostura de un oficial del ejército. Gonzalo Villalobos Montenegro lo miró desde arriba. En sus ojos no había compasión, solo desprecio y una decepción infinita. Apartó bruscamente la pierna. Luego, se dio la vuelta, caminó hacia su escritorio y levantó el teléfono militar rojo especial. Damián dejó de llorar, mirando a su padre con horror. Sabía para qué se usaba ese teléfono. La mano de Gonzalo Villalobos Montenegro marcó un número con firmeza. Cuando conectaron, dijo con voz monótona pero pesada: «Fiscalía Jurídico Militar. Soy Gonzalo Villalobos Montenegro». Hizo una pausa, respirando hondo, como si usara sus últimas fuerzas. «Quiero denunciar a mi hijo, el teniente coronel Damián Villalobos». La noticia de que Damián Villalobos había sido oficialmente detenido e imputado por la Fiscalía Militar, no solo arrestado disciplinariamente, llegó a oídos de Aitana Valcárcel a través de un canal secreto. El teléfono se le cayó de las manos, golpeando el suelo de mármol con un sonido seco. Se había derrumbado. Todo se había derrumbado. El muro que creía que era Damián Villalobos resultó ser un castillo de naipes, y quien lo derribó fue su propio padre, Gonzalo Villalobos Montenegro. Había subestimado la crueldad de un general cuando su honor es pisoteado, y sobreestimado su amor paternal. La inquietud de los últimos días se convirtió en pánico absoluto. Aitana sabía que si Damián había sido arrestado, la siguiente sería ella. Huir. Era el único pensamiento que le quedaba. Aitana corrió a su dormitorio, levantó la alfombra bajo la cama, abrió un compartimento secreto. Dentro había dinero en efectivo, algunos lingotes de oro y 2 pasaportes con nombres completamente diferentes. Se había preparado una vía de escape, pero no esperaba tener que usarla tan pronto. Metió todo en una pequeña maleta, sus manos temblando mientras añadía ropa y sus joyas más caras. Su padre, Aníbal Valcárcel, la había llamado, con voz de pánico, diciéndole que fuera al aeropuerto de inmediato. Había arreglado un vuelo al extranjero para esa noche. Las cosas se habían salido de control. Mientras Aitana cerraba la cremallera de la maleta, temblando de miedo, se oyó un estruendo ensordecedor. La puerta del apartamento de lujo, equipada con las mejores cerraduras de seguridad, fue derribada por una fuerza brutal. Un equipo de la policía militar con uniformes de combate, rostros impasibles y completamente armados, irrumpió en el apartamento. Se movieron con profesionalidad, asegurando la habitación en segundos. Su presencia trajo consigo un aire gélido y letal que congeló la atmósfera del lujoso apartamento. Aitana soltó un grito agudo. La maleta cayó al suelo, esparciendo ropa y dinero. Retrocedió, su espalda chocando contra la fría pared, su hermoso rostro ahora pálido, sin una gota de sangre. Y entonces, de detrás de las figuras de camuflaje, una silueta familiar entró lentamente. Jimena Sotomayor. No llevaba ropa de marca, solo una sencilla camisa blanca y pantalones negros, pero su presencia era abrumadora. Su rostro estaba sereno, su mirada fría recorrió a Aitana y el desorden del suelo, sin satisfacción, solo con el aire de un juicio final. Al ver a Jimena, el miedo en los ojos de Aitana se convirtió en rabia e incredulidad. Gritó, con la voz aguda: «¿Cómo te atreves, Jimena Sotomayor? ¿Te atreves a ordenar mi arresto?» Jimena se acercó lentamente, deteniéndose a unos pasos de ella. La miró directamente a los ojos, ahora inyectados en sangre. «Te atreviste a hacerle daño a mi hijo. Yo me atrevo a enviarte a la cárcel». La voz de Jimena no era alta, pero era clara y firme, resonando en la silenciosa habitación. «Aitana Valcárcel, queda usted detenida como presunta autora intelectual de un delito de lesiones graves y como cómplice en un caso de corrupción relacionado con la constructora Valcárcel Edificaciones. Lesiones graves. Corrupción. Todo había sido descubierto, sin dejar un solo detalle. Aitana sintió que el mundo daba vueltas. Había perdido. Había perdido estrepitosamente a manos de la mujer que siempre había despreciado como un tronco. 2 policías militares se adelantaron, sin decir una palabra, le retorcieron los brazos a la espalda y le pusieron unas frías esposas en las muñecas. «No. Soltadme. No tenéis derecho. ¡Papá, sálvame!» Aitana se revolvía y gritaba como una loca. Su largo pelo despeinado, su rostro angelical ahora desfigurado por el miedo, con un aspecto patético. Jimena solo observaba la escena en silencio. No dijo nada más.
Cuando se llevaron a Aitana y pasó a su lado, simplemente se inclinó ligeramente para evitar su mirada de odio, como si quisiera devorarla viva. La puerta se cerró. El apartamento volvió a un silencio sepulcral, con solo Jimena de pie en medio del caos y la maleta de la huida fallida abierta en el suelo. Todo estaba a punto de terminar. La investigación del caso de Damián Villalobos y Aitana Valcárcel avanzó a una velocidad vertiginosa. Debido a la gravedad y a la implicación de un oficial de alto rango, todo se manejó internamente, pero con un rigor extremo. Las pruebas eran abrumadoras. El informe del laboratorio, los testimonios, las pruebas de soborno, todo apuntaba a los dos culpables. Damián Villalobos y Aitana Valcárcel fueron recluidos por separado, sin posibilidad de comunicarse. Durante esos días, Jimena no apareció en público. Se quedó en su apartamento con su madre, cuidando de Gonzalo, como si la tormenta exterior no tuviera nada que ver con ella. Había dejado todo en manos de su abogado y de Gonzalo Villalobos Montenegro. Él le había prometido justicia, y estaba cumpliendo su palabra. Una semana después del arresto de Aitana, el abogado de Jimena fue a verla. Lo acompañaba un hombre de mediana edad con un traje elegante y gafas de montura dorada, de aspecto muy profesional. Este es el señor Serrano, el abogado que representa al acusado, Damián Villalobos. Quiere hablar con usted sobre un asunto. Jimena los invitó a pasar al salón. Su madre discretamente se llevó a Gonzalo al dormitorio. Después de unos saludos formales, el abogado Serrano fue directo al grano. Sra. Sotomayor, estoy aquí hoy en nombre de mi cliente, el señor Damián Villalobos, y también por deseo de su familia. Deslizó una carpeta hacia Jimena. Sabemos que en este asunto, usted es la mayor víctima. Ninguna compensación puede reparar el daño. Sin embargo, esperamos encontrar una solución que minimice las pérdidas para ambas partes, especialmente por el futuro del pequeño Gonzalo. Jimena permaneció en silencio mirando la carpeta. El abogado Serrano continuó, con un tono sincero y persuasivo. Mi cliente es plenamente consciente de su error y está profundamente arrepentido. Está dispuesto a aceptar cualquier castigo de la ley. Sin embargo, en el ámbito civil, tenemos una propuesta. El señor Damián Villalobos firmará inmediatamente el acuerdo de divorcio sin ninguna condición. Renunciará voluntariamente y por completo a la custodia de Gonzalo. Todos los bienes gananciales, incluyendo el chalet, los vehículos y los ahorros, así como todos sus bienes privativos, serán transferidos a su nombre, como compensación por los daños materiales y morales. Hizo una pausa y la miró directamente. A cambio, solo tenemos una petición. Que retire la denuncia civil por el delito de lesiones. Ese era el objetivo final. El caso penal por corrupción y violación de la disciplina militar era inevitable. Pero si se añadía la denuncia civil de Jimena por el intento de envenenamiento, sería un agravante extremadamente grave, demostrando la naturaleza cruel del acusado. La pena para Damián sería mucho más severa. Jimena se enfrentaba a una elección. Por un lado, la venganza hasta el final, manteniendo la denuncia para que Damián Villalobos pagara el precio más alto por su crimen. Podría pasar muchos más años en la cárcel. Por otro, los beneficios prácticos y un final rápido. Si aceptaba la oferta, obtendría su libertad, la custodia total de su hijo, y una base financiera sólida para empezar de nuevo, sin tener que luchar en los tribunales por la custodia o los bienes. ¿Necesitaba llevarlo a la ruina para satisfacer su odio? ¿O era más importante un futuro tranquilo para ella y su hijo? Jimena pensó en Gonzalo. No quería que su hijo creciera con un padre con una condena tan pesada, una mancha tan grande en su historial. También pensó en Gonzalo Villalobos Montenegro, el viejo general que había tenido que entregar a su propio hijo a la justicia. Ese acto de justicia por encima de la familia ya era un dolor inmenso. Si ella continuaba hasta el final, ¿no estaría echando más sal en la herida? Él le había dado justicia. Quizás ella debería mostrarle un último gesto de respeto. Cuando el abogado Serrano se fue, su madre salió y le preguntó preocupada. ¿Qué vas a hacer? Jimena miró por la ventana la ciudad iluminada. Negó con la cabeza. No lo sé, mamá. La profesora Beatriz se sentó a su lado, cogiéndole la mano. La justicia tiene muchas formas, Jimena. A veces, el castigo más duro no son los años en la cárcel, sino perder todo lo que una vez tuviste. Y a veces, la mayor victoria no es ver caer a tu enemigo, sino conseguir un futuro en paz. Las palabras de su madre fueron como un bálsamo que alivió el odio y la duda en su corazón. Sabía lo que era mejor para Gonzalo y para ella misma. El juicio se celebró en una sala especial del Tribunal Militar Central en Madrid. El ambiente era solemne, casi asfixiante. En el estrado, un general de división de pelo canoso presidía el tribunal, flanqueado por jueces militares y civiles.
Los fiscales y abogados defensores estaban en silencio. En el banquillo de los acusados, Damián Villalobos y Aitana Valcárcel estaban sentados lejos el uno del otro. Damián, con un uniforme de prisión azul, estaba demacrado, su mirada perdida en el suelo. Aitana, con un atuendo similar, el pelo corto y el rostro demacrado, había perdido toda su antigua pureza. En la primera fila, Ximena Sotomayor estaba sentada en silencio junto a su abogado. Llevaba un traje sastre de color beige claro y un maquillaje discreto que ocultaba su cansancio. Parecía tranquila y racional, en marcado contraste con los dos acusados. Detrás, en la zona del público, estaban Gonzalo Villalobos Montenegro y Leocadia Salazar. El general estaba sentado con la espalda recta, el rostro inexpresivo, pero los ojos cerrados tras sus gafas, como si no quisiera presenciar la escena. Leocadia Salazar no paraba de sollozar, secándose las lágrimas con un pañuelo. El juicio comenzó. Después de que el fiscal leyera la larga acusación con pruebas irrefutables, comenzó el interrogatorio. El vergonzoso espectáculo de culparse mutuamente se desarrolló de forma cruda y cobarde. Aitana Valcárcel fue la primera en ser interrogada. Llorando, habló de su amor por Damián Villalobos. Admito que tuve una relación con el acusado Damián Villalobos, pero él me engañó. Me dijo que no era feliz, que pronto se divorciaría para casarse conmigo. Su voz estaba llena de angustia. Sobre esas infusiones, admito que fui yo quien le dio la receta, pero fue porque Damián me obligó. Me dijo que si no le ayudaba a deshacerse del bebé, nunca podría divorciarse. Dijo que solo necesitábamos que ella tuviera un aborto para solucionar todo. Yo, por amor, por estupidez, acepté. No sabía que esas hierbas podían ser mortales. Yo también soy una víctima. Se derrumbó sobre la mesa, sus hombros temblando. Una actuación perfecta de alguien cegado por el amor. Luego fue el turno de Damián Villalobos. Se levantó, su voz ronca y llena de rabia, señalando a Aitana Valcárcel. Miente. Todo fue culpa suya. Admitió el soborno, pero contó una historia completamente diferente sobre el complot de envenenamiento. Fue ella quien me chantajeó con las pruebas de corrupción. Dijo que si no hacía lo que ella decía, se lo enviaría todo a la unidad de disciplina. Ella quería entrar en la familia Villalobos, ser la señora de Villalobos. El plan para envenenar a Ximena fue idea suya. Yo solo lo hice por miedo, por intentar ocultar mi error. Nunca quise matar a mi esposa y a mi hijo. El interrogatorio se volvió caótico. Ambos se insultaban y acusaban mutuamente, revelando sus secretos más sucios ante el tribunal. El amor que una vez proclamaron se había convertido en un odio feo. Finalmente, el presidente del tribunal golpeó el mazo pidiendo orden. Que suba a declarar la testigo, la SRA, Ximena Sotomayor. Ximena subió tranquilamente al estrado. No miró a los dos acusados. Miró directamente al presidente, su voz clara y estable. No lloró, no se quejó de su dolor. Simplemente presentó los hechos de manera concisa y objetiva. La llamada a las 3 de la mañana, el archivo de audio, el descubrimiento de las hierbas y el proceso de análisis. Su testimonio no tenía detalles superfluos ni emoción personal, pero esa misma calma era la acusación más poderosa. Demostraba que no era una esposa celosa y ciega, sino una víctima que casi pierde la vida en un complot cruel. Cuando Ximena terminó, la sala quedó en silencio. El fiscal la miró y luego se dirigió a Damián Villalobos. Acusado Damián Villalobos, ¿tiene algo que decir sobre el testimonio de la SRA? ¿Sotomayor? Damián Villalobos agachó la cabeza y no dijo nada. En ese momento, Ximena habló de repente, su voz aún tranquila. Señoría, ¿puedo hacerle una pregunta al acusado Damián Villalobos? El presidente asintió. Ximena se dio la vuelta. Por primera vez en todo el juicio, miró directamente al hombre que había sido su marido. Sus ojos no mostraban odio, solo una profunda tristeza. Damián Villalobos, lo llamó por su nombre. Solo tengo una pregunta. Durante los 6 meses que me diste esas infusiones, ¿hubo algún momento en que pensaste que el bebé en mi vientre era tu propio hijo? La pregunta no estaba directamente relacionada con los hechos legales, pero apelaba directamente a la conciencia y la humanidad. Toda la sala contuvo la respiración, todas las miradas puestas en Damián Villalobos. Él levantó la cabeza y miró a Ximena, sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero finalmente no salió ningún sonido. Volvió a bajar la cabeza, sus hombros temblando. Ese silencio fue más aterrador que cualquier confesión. Una semana después del interrogatorio, se dictó sentencia. La sala del tribunal estaba igual de solemne, pero el ambiente era aún más pesado. Todos esperaban el veredicto final,
el punto final a un escándalo que había sacudido a toda la capitanía. Jimena Sotomayor seguía sentada en su lugar, con la espalda recta y el rostro tranquilo. Hoy no estaba allí como testigo o víctima, sino para presenciar el final. Necesitaba un cierre oficial para el capítulo más oscuro de su vida. El general de división que presidía el tribunal se puso las gafas, cogió la sentencia y leyó con voz clara y sin emociones. Basándose en las pruebas y testimonios presentados, este tribunal dicta la siguiente sentencia. Todo sonido en la sala se detuvo. El acusado Damián Villalobos, culpable de los delitos de prevaricación, cohecho, causando grave perjuicio al patrimonio del ejército, violando gravemente la disciplina militar y dañando la imagen del militar. Cómplice en un delito de lesiones graves con organización y planificación. El presidente hizo una pausa y continuó. Por todo ello, se condena al acusado Damián Villalobos a una pena total de 12 años de prisión, expulsión permanente del ejército y del partido. Todos los bienes obtenidos ilegalmente serán confiscados. 12 años de prisión, expulsión. Cada castigo era un martillazo que destrozaba el futuro, el honor y la existencia de Damián Villalobos como oficial. Ya no le quedaba nada. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos vacíos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. El presidente se dirigió a la otra acusada. La acusada Aitana Valcárcel, culpable del delito de inducción a lesiones graves, con especial crueldad y graves consecuencias, y del delito de soborno. Por todo ello, se condena a la acusada Aitana Valcárcel a una pena total de 10 años de prisión. Al oír la sentencia, Aitana Valcárcel soltó un grito estridente, con los ojos desorbitados. Intentó levantarse y armar un escándalo, pero 2 policías la sujetaron con firmeza. Su sueño de entrar en la alta sociedad había terminado con una década tras las rejas. El presidente añadió, en relación con el delito de soborno, se solicita a la Fiscalía que investigue el papel de Aníbal Valcárcel, director de Valcárcel Edificaciones. El padre de Aitana tampoco se libraría. La justicia, aunque lenta, llega. Después de la sentencia penal, el juez civil tomó la palabra. En cuanto a la demanda de divorcio entre la SRA, Jimena Sotomayor y el señor Damián Villalobos, el tribunal la aprueba. En cuanto a la custodia del hijo en común, Gonzalo Villalobos Sotomayor, considerando que el señor Damián Villalobos ha cometido actos de grave violencia familiar contra la madre y el hijo, y no es apto para criar a un niño, el tribunal otorga la custodia exclusiva a la SRA, Jimena Sotomayor. El señor Damián Villalobos no tendrá derecho de visita hasta nueva orden judicial. En cuanto a los bienes gananciales, basándose en el acuerdo entre las partes y la grave falta del marido, el tribunal dictamina que todos los bienes comunes, incluyendo inmuebles, vehículos y ahorros, pertenecen en propiedad a la SRA, Jimena Sotomayor como compensación por los daños materiales y morales. La justicia se había impartido clara y justa. Los 2 condenados fueron escoltados fuera de la sala. Al pasar junto a Jimena, Damián Villalobos se detuvo un segundo. Levantó sus ojos vacíos hacia ella. Sus labios secos se movieron como si quisiera decir algo, pero finalmente no pudo articular palabra. Jimena simplemente le devolvió la mirada en silencio. En sus ojos ya no había odio, solo distancia. A partir de ese momento, eran 2 líneas paralelas que nunca volverían a cruzarse. En la zona del público, Leocadia Salazar se había desmayado y fue sacada de la sala. Gonzalo Villalobos Montenegro seguía sentado, con la espalda recta, pero parecía haber envejecido 10 años. Observó en silencio cómo se llevaban a su hijo, y luego se levantó lentamente y abandonó la sala por una salida privada. La espalda del ilustre general parecía ahora solitaria y pesada. Jimena también se levantó y salió del tribunal con su abogado. La brillante luz del sol del mediodía la cegó por un instante. La tormenta había pasado. Todo había terminado. No sentía la alegría de la victoria, solo un vacío y un extraño alivio. El pasado había quedado enterrado tras las puertas del tribunal. Pensó en Gonzalo, que la esperaba en casa. El futuro de ambos acababa de empezar. Una semana después del juicio, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba abarrotado y ruidoso. La gente se cruzaba a toda prisa, cada uno con su historia, su destino. En medio de ese ajetreo, Jimena Sotomayor parecía pequeña pero extrañamente tranquila. Empujaba un cochecito donde el pequeño Gonzalo dormía plácidamente, ajeno al bullicio. A su lado, su madre, la profesora Beatriz, tiraba de una pequeña maleta. Ya habían facturado el equipaje. Solo les quedaba pasar el control de seguridad para abandonar oficialmente la ciudad que albergaba tanto su felicidad más dulce como su dolor más profundo. Mientras se dirigían a la puerta de embarque, una figura familiar apareció a lo lejos,
caminando lentamente hacia ellos. No llevaba el imponente uniforme de general de ejército. Gonzalo Villalobos Montenegro vestía de civil, con una sencilla camisa gris y pantalones oscuros. Sin insignias, sin escoltas, parecía un anciano normal, con la espalda ligeramente encorvada y el pelo notablemente más blanco. La severidad de un comandante había sido reemplazada por el cansancio y la soledad de un padre, de un abuelo. La profesora Beatriz apretó suavemente la mano de su hija y dijo discretamente: «Voy a comprar una botella de agua. Hablad vosotros». Se fue con el equipaje, dejándoles espacio. Gonzalo Villalobos Montenegro se acercó y se detuvo frente a Jimena. Su mirada no se posó en ella, sino en su nieto dormido. Sus ojos, antes afilados como los de un halcón, ahora contenían una rara ternura y arrepentimiento. Mucho después levantó la vista, su voz ronca. «Lo siento, hija. La familia Villalobos está en deuda contigo». Jimena lo miró en silencio. Vio el dolor y la impotencia en los ojos de este hombre orgulloso. Ya no sentía odio, solo compasión. Negó con la cabeza, su voz suave y ligera. «Usted no me debe nada. Le agradezco que me haya dado justicia», distinguía claramente. La familia Villalobos le debía. Damián Villalobos le debía. Pero el hombre frente a ella no. En medio de la tormenta, fue él quien dio un paso al frente y expuso la herida purulenta de su propia familia para devolverle su honor. Gonzalo Villalobos Montenegro la miró, un destello de gratitud en sus ojos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de crédito negra. «Esto es...», vaciló como si le costara decirlo. «Es un fondo fiduciario que he creado para Gonzalo. La contraseña es su fecha de nacimiento. Considéralo un pequeño gesto de su abuelo. Cuando crezca, para sus estudios, para su futuro, lo necesitará». No se atrevió a dársela directamente a Jimena. La colocó suavemente sobre la manta del bebé. No era solo dinero. Era la última conexión, la única compensación que podía ofrecerle a su nieto. Jimena miró la tarjeta. No la rechazó. Era algo que Gonzalo merecía. «En nombre de Gonzalo, gracias, abuelo». Esas dos palabras hicieron que los ojos de Gonzalo Villalobos Montenegro se enrojecieran ligeramente. Se giró para mirar el panel de vuelos, como para ocultar su emoción. «Tú». Su voz vaciló, una vacilación nunca antes vista en él. «¿Me permitirás ir a Barcelona de vez en cuando a verlo?» Jimena miró al hombre frente a ella. El poder, el estatus, todo había quedado atrás. Solo quedaba un abuelo que anhelaba ver a su nieto. Sonrió suavemente, una sonrisa genuina. «Sigue llevando el apellido Villalobos. Sigue siendo su abuelo». Esa respuesta fue más valiosa que cualquier sí. Reconocía un vínculo de sangre innegable, una conexión que no sería cortada por los pecados de la generación anterior. Gonzalo Villalobos Montenegro asintió, un asentimiento pesado. «Vete. Ya es casi la hora». Jimena no dijo nada más. Le hizo una última reverencia, empujó el cochecito y se dio la vuelta hacia la puerta de embarque donde su madre la esperaba. No miró atrás. Su espalda estaba recta y firme, caminando decididamente hacia su futuro. Detrás, Gonzalo Villalobos Montenegro se quedó allí, solo en medio de la multitud, observando cómo se alejaban hasta que desaparecieron tras la puerta. El tiempo en Barcelona pasó tranquilamente. 6 meses después, la vida de Jimena Sotomayor y su hijo estaba completamente estabilizada. Con la compensación y los bienes del divorcio, no tenía preocupaciones económicas. Compró un espacioso apartamento cerca de la casa de sus padres. Siendo máster en psicología, decidió no volver a su antiguo y monótono trabajo de investigación. Invirtió parte del dinero con una amiga para abrir una pequeña consulta de psicología, especializada en ayudar a mujeres con problemas matrimoniales y personales. El trabajo no era demasiado estresante, pero le traía alegría y un sentido de propósito. Al escuchar las historias de otras, al ayudarlas a sanar, ella también se estaba sanando a sí misma. El pequeño Gonzalo crecía, regordete y adorable. Era un niño muy bueno, que rara vez lloraba, y estaba muy apegado a su madre y a sus abuelos. La cicatriz del pasado parecía desvanecerse, dando paso a días de paz y calidez. Una tarde de otoño, con el patio lleno de hojas doradas, Jimena recibió una carta. No tenía remitente. Solo el sello de una prisión en las afueras de Madrid. El corazón de Jimena se encogió. Sabía de quién era. Había pensado que toda conexión con esa persona había terminado el día de la sentencia, pero esa carta, como un fantasma del pasado, reaparecía.
Dudó mucho tiempo, pero finalmente decidió enfrentarlo. Necesitaba un cierre completo, sin ataduras. Se sentó junto a la ventana y abrió la carta. La letra era fuerte y audaz, como él solía ser, pero con un ligero temblor. La carta era larga. Al principio, Damián Villalobos no pedía perdón. Decía que sabía que no tenía derecho a hacerlo. Solo quería contarle una verdad antes de desaparecer durante los próximos 12 años. Escribió sobre su matrimonio. Admitió que siempre la había envidiado, su perfección, su racionalidad, su excelencia, su origen de una familia de intelectuales. Con ella siempre se había sentido inferior, presionado. Sentía que tanto su padre como ella lo controlaban, obligándolo a vivir según un molde perfecto. Admitió la corrupción. Era su forma de buscar su propio poder y control. Y luego, escribió sobre las infusiones. Jimena, puedo jurar ante Dios que no sabía que esas hierbas podían causar una hemorragia. Aitana solo me dijo que te harían sentir cansada, débil, y que como mucho tendrías un parto un poco prematuro. Le creí. Una excusa débil y cobarde. Jimena sonrió con amargura. Intencionado o no, él fue quien le llevó el veneno cada día. Pero la siguiente línea la dejó atónita. Quizás no creas lo que te digo. Y tienes razón. Porque toda mi vida ha sido un engaño. Jimena, no soy el hijo biológico de Gonzalo Villalobos Montenegro. La mano de Jimena que sostenía la carta tembló. Mi madre, Leocadia Salazar, tuvo un primer amor antes de casarse con él. Yo soy el resultado de esa relación. En aquel entonces, Gonzalo Villalobos Montenegro resultó gravemente herido en el campo de batalla. Los médicos dijeron que era casi imposible que tuviera hijos. Para salvar su matrimonio, mi madre ocultó la verdad. Pero él lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía todo. Y aún así, me crió como a su propio hijo. Quizás por el honor de un general, que no le permitía admitir que había sido engañado. Por eso siempre fue tan estricto conmigo. Mi madre, por culpa, siempre me compensó con dinero y mimos a sus espaldas. Eso me convirtió en un cobarde y un avaricioso. Descubrí la verdad por casualidad, escuchándola hablar borracha. Desde entonces, he vivido con un complejo de inferioridad y miedo. Intenté ser excelente, hacer todo lo posible para demostrar que merecía el apellido Villalobos, pero cuanto más lo intentaba, más me hundía en el error. Jimena terminó de leer. La carta se le cayó de las manos. Se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. Una tragedia familiar perfectamente oculta bajo un manto de gloria. Ya no sentía odio, sino una extraña compasión. Resulta que el monstruo que había destrozado su vida era, a su vez, el producto defectuoso de otra tragedia. La traición, el complot, el crimen. Todo se originó en una mentira de hace décadas. Recogió la carta, fue lentamente a la cocina, encendió el fuego de gas. La llama azul lamió el papel, convirtiendo las palabras, los secretos y el dolor en cenizas. El pasado, de verdad, había terminado. La llama azul devoró la carta, convirtiendo el secreto y la tragedia de la familia Villalobos en un puñado de cenizas que se llevó el viento. Jimena Sotomayor permaneció junto a la ventana durante mucho tiempo, observando el cielo de Barcelona teñirse de un gris plateado. Su corazón ya no albergaba odio. La verdad revelada por Damián, aunque terrible, fue como una llave que deshizo el último nudo en su alma. Resultó que todos en esta historia, incluso los villanos, eran víctimas de una mentira, una cicatriz que había supurado durante décadas. Ya no odiaba a Damián Villalobos, solo sentía lástima por un ser patético destruido por su propio destino y cobardía. Esta liberación la llevó a tomar una decisión. Días después, Jimena dejó a Gonzalo con sus abuelos y tomó un taxi a una lujosa residencia de ancianos en las afueras de la ciudad. Tras el arresto de Damián, Leocadia Salazar se había derrumbado por completo. El shock la dejó mentalmente inestable, alternando momentos de lucidez y confusión. Gonzalo Villalobos Montenegro, en su dolor y decepción, la había trasladado de Madrid a Barcelona, a esta residencia, para que estuviera mejor cuidada. Jimena caminó por el cuidado jardín, el aire fresco y tranquilo. Encontró a Leocadia Salazar sentada sola en un banco de piedra bajo una bugambilla, con la mirada perdida. Había adelgazado mucho. Su pelo teñido revelaba mechones grises, y su antigua elegancia había desaparecido, dejando solo la decadencia de la vejez y el dolor. Al oír pasos, se giró. Sus ojos nublados tardaron en reconocerla, pero en su confusa percepción, la imagen se distorsionó. De repente, agarró la mano de Jimena, con una expresión de pánico y súplica. «Aitana, ¿has venido?» Jimena se sorprendió. La había confundido con Aitana Valcárcel.
Leocadia, sin notar su silencio, continuó susurrando, como si temiera ser escuchada. Escúchame, no le hagas más daño a Damián. No es su hijo, ya ha sufrido bastante. Te lo juro, te daré todo el dinero que quieras, pero no se lo digas. Repetía frases sin sentido, atrapada en el miedo y el secreto que la habían atormentado toda su vida. Resultó que su mayor temor no era que su hijo fuera a la cárcel, sino que se descubriera su verdadero origen, rompiendo la fachada de la familia que tanto se había esforzado por mantener. Jimena no retiró la mano, solo escuchó en silencio. Las divagaciones de esta mujer ya no eran un insulto, sino una confesión tardía y patética. Todo el rencor, todo el daño parecía haberse limpiado con la verdad. Esta mujer, que la había amenazado y humillado, era en realidad una figura trágica, que había vivido toda su vida con miedo y engaños. Un viento frío de otoño sopló. Leocadia se estremeció. Jimena se quitó el fino pañuelo de seda que llevaba y se lo puso suavemente sobre los hombros. «Hace frío, mamá. Deberías entrar a descansar». La voz suave y el familiar tratamiento parecieron devolverle algo de lucidez a Leocadia. Miró a Jimena, sus ojos ya no aterrorizados, sino vacíos de una manera aterradora. Jimena. La reconoció, pero inmediatamente negó con la cabeza murmurando. «No. Vete. No te quedes aquí». Quizás en el fondo sabía que le debía demasiado a su exnuera. Jimena no dijo más. La ayudó a levantarse y la acompañó al edificio principal. Una enfermera salió corriendo a recibirlas. «Gracias por venir a visitarla, Sra. Sotomayor. Hoy no está muy estable». Jimena asintió. Vio cómo la enfermera se llevaba a Leocadia, su espalda encorvada y solitaria. La cicatriz del pasado la acompañaría el resto de su vida, pero ella, al salir de la residencia y respirar el aire fresco del otoño, supo que su propia cicatriz había sanado de verdad. No desaparecería, pero ya no dolería. Estaría allí como un recordatorio de lo que había pasado y de la fuerza que la ayudó a levantarse. 6 meses pasaron como un suspiro. Barcelona entró en los primeros días de un verano brillante y lleno de vida. La vida de Jimena Sotomayor había pasado a una nueva página, pacífica y con sentido. Su apartamento estaba siempre lleno de sol y de las risas de su pequeño Gonzalo. El niño, a punto de cumplir 1 año, estaba aprendiendo a caminar, lleno de energía e inteligencia. Era el pequeño sol que iluminaba su mundo. Ya no era Jimena Sotomayor, la esposa del hijo del general. Era simplemente Jimena Sotomayor, madre, hija y psicóloga. Su consulta, serenamente, que compartía con una amiga, estaba en una calle tranquila, no muy grande pero decorada con calidez. No hacía mucha publicidad, sus clientes llegaban por recomendación. Por eso, quienes acudían eran personas que realmente necesitaban ayuda. Esposas traicionadas, madres solteras luchando, mujeres que habían perdido el rumbo. En ellas, Jimena veía un reflejo de sí misma. Las escuchaba con paciencia y empatía. No daba consejos vacíos. Usaba sus conocimientos y sus propias experiencias dolorosas para analizar, desenredar y ayudarles a encontrar su fuerza interior. Les ayudaba a entender que el divorcio o una ruptura no es el final, sino que puede ser un nuevo comienzo. Una tarde, su última clienta fue una mujer joven, con los ojos hinchados de tanto llorar. Acababa de descubrir que su marido la engañaba. Sra. Sotomayor, ¿qué hago? ¿Debería divorciarme? Pero mi hijo es tan pequeño, tengo miedo de no poder sola. Jimena le sirvió una taza de té de manzanilla, su voz suave y firme. Celia, nadie puede decidir por ti si te divorcias o no, pero antes de decidir pregúntate, ¿puedes ser feliz en un matrimonio sin confianza ni respeto? ¿Y un niño que crece en un hogar sin amor es realmente feliz? La miró a los ojos. Cualquier elección será difícil, pero recuerda, no estás sola. La mayor fuerza no viene del hombre que tienes al lado, sino de ti misma. Date tiempo para calmarte y confía en que, pase lo que pase, tú y tu hijo estaréis bien. La joven se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Después de despedir a su clienta, Jimena ordenó la consulta. Miró por la ventana el atardecer que teñía de oro la calle. Sintió una profunda paz y satisfacción. Ayudar a otros a encontrar la luz era también una forma de iluminar su propio camino. Ya no pensaba en buscar un nuevo amor. Quizás más adelante, si el destino lo quería, abriría su corazón. Pero por ahora, no lo necesitaba. La paz que tenía, la libertad de ser ella misma, de vivir su propia vida, era lo que más valoraba. Recogió sus cosas y se fue a casa. Era el primer cumpleaños de Gonzalo,
y toda la familia la esperaba. Al abrir la puerta, escuchó la risa de su hijo y la alegre conversación de sus padres. Su abuelo estaba jugando con él, y el niño no paraba de reír. Jimena entró, abrazó a su hijo y besó sus mejillas regordetas. Gonzalo, feliz cumpleaños, mi amor. El niño la rodeó con sus bracitos. Mamá, esa noche, la familia se reunió alrededor de un pequeño pastel de cumpleaños. La luz de las velas se reflejaba en los ojos claros de Gonzalo y en la mirada feliz de Jimena. Después de la tormenta, siempre sale el sol. La tempestad había pasado, dejando un cielo tranquilo y despejado. Esta era la vida que ella quería. El tiempo vuela. El otoño en Barcelona reemplazó al caluroso verano. Casi un año después del juicio, Jimena Sotomayor recibió una llamada inesperada. Era el ayudante de Gonzalo Villalobos Montenegro. Le informó respetuosamente que el general había solicitado la jubilación anticipada y que el alto mando la había aprobado. A Jimena no le sorprendió. Después de un golpe tan duro, era comprensible que un general orgulloso eligiera retirarse. La herida causada por su único hijo probablemente le había arrebatado todo su espíritu. Días después, recibió una llamada del propio general. Su voz ya no era la de un comandante, sino la de un anciano algo vacilante y expectante. Dijo que estaba en Barcelona y que quería ver a su nieto. Jimena aceptó. No tenía motivos para negarse. Todo el odio se había desvanecido. Solo quedaba el innegable vínculo de sangre. Esa tarde, Gonzalo Villalobos Montenegro llegó a su apartamento. Vino solo, con ropa oscura y una bolsa llena de juguetes caros. De pie frente a la puerta desconocida, el hombre que una vez comandó a miles de soldados parecía un poco perdido. Jimena abrió la puerta y lo invitó a pasar. «Ha llegado, papá». Gonzalo, que ya tenía más de un año, caminaba torpemente por el salón. Al ver al extraño, se detuvo, sus grandes ojos negros mirándolo con curiosidad. Gonzalo Villalobos Montenegro se quedó paralizado al ver a su nieto. Era la primera vez que lo veía de cerca desde que nació. Se parecía mucho a Jimena, especialmente en sus ojos claros e inteligentes. Pero la barbilla terca y la frente alta tenían un aire de los Villalobos. Se agachó lentamente, tratando de ponerse a su nivel. Le ofreció un tanque de juguete. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, ahora torpe y sorprendentemente tierna. «Gonzalo, ven con el abuelo». Gonzalo no tuvo miedo. Se acercó tambaleándose, no por el juguete, sino como atraído por el pelo blanco y las arrugas del anciano. Extendió su manita regordeta y tocó la mano nudosa y callosa del general. En ese momento, el corazón de hierro del viejo soldado pareció derretirse. Levantó a su nieto. Una sensación suave, cálida y pesada llenó sus brazos. Era diferente a sostener un arma o un bolígrafo. Era la continuación de la vida, su propia sangre. Las lágrimas asomaron a sus viejos ojos. Jimena observaba en silencio desde la distancia. Fue a la cocina a preparar té. Cuando volvió, Gonzalo Villalobos Montenegro estaba jugando con Gonzalo en el suelo, enseñándole pacientemente a montar los juguetes. La imagen de un ilustre general sentado en el suelo jugando con juguetes infantiles era inimaginable, pero increíblemente real y conmovedora. Después de un rato, Gonzalo se cansó y se durmió en los brazos de su abuelo. Gonzalo Villalobos Montenegro lo acostó con cuidado en la cuna. Se sentó en el sofá, bebiendo el té que Jimena le había servido, sin apartar la vista de su nieto. «Es muy bueno», Jimena asintió. «Sí, rara vez llora». El silencio volvió a instalarse. Después de un momento, Gonzalo Villalobos Montenegro habló, su voz más grave. «Gracias, hija». Jimena se sorprendió. «¿Por qué?» «Gracias por dejar que conserve el apellido Villalobos». Resultó que eso era lo que más le preocupaba. Para un hombre que valoraba tanto la familia y el linaje, este era el mayor consuelo. Jimena lo miró y dijo con calma: «El pasado es nuestro, el futuro es de Gonzalo. No quiero que crezca con odio, ni que reniegue de sus raíces. Después de todo, por sus venas corre la mitad de la sangre de la familia Villalobos». Sus palabras lo dejaron atónito. Miró a su exnuera, la mujer que una vez consideró débil, y ahora veía su inmensa generosidad y racionalidad. Leocadia Salazar, Damián Villalobos, y él mismo. Todos le debían demasiado. Se levantó para irse. «No os molesto más». Jimena lo acompañó a la puerta. Antes de irse, se volvió para mirarla por última vez. «Jimena, vive bien.
no era una orden sino una bendición sincera. El invierno llegó rápido a Barcelona trayendo vientos fríos, pero por muy duro que fuera el tiempo, en el corazón de Jimena Sotomayor siempre había un pequeño sol cálido. Una tarde de invierno, Jimena salió temprano del trabajo para recoger a Gonzalo de la guardería. Lo vio a través de la valla, jugando en el tobogán con sus amigos. Llevaba una Nora Camarillo, parecía una adorable bolita de algodón. Su risa cristalina resonaba, ahuyentando el frío. Cuando sonó la campana, Gonzalo fue el primero en salir corriendo. Al ver a su madre gritó, «¡Mamá!», y se lanzó a sus brazos. Ella lo abrazó, inhalando el dulce aroma de su pelo. Todo el cansancio del día se desvaneció. Mientras se preparaban para irse, una cálida voz masculina sonó detrás de ellos. «Sra. ¿Sotomayor ya ha terminado?». Jimena se dio la vuelta. Era el doctor Bosch, un colega de la consulta. Un buen psicólogo, viudo desde hacía unos años, de carácter amable y educado. Tenía una hija pequeña en la misma clase que Gonzalo. Últimamente, le había insinuado varias veces su interés por conocerla mejor. Jimena sonrió cortésmente. «Sí, doctor Bosch. ¿También viene a recoger a la pequeña Clara?». El doctor Bosch asintió, mirándola con simpatía. «Sí. Este fin de semana hay un pase especial de El Rey León. A mi Clara le encanta. Me preguntaba si usted y Gonzalo estarían interesados en venir, para que los niños jueguen juntos». Era claramente una invitación a una cita. Era sutil, usando a los niños como excusa. Un buen hombre, una situación adecuada, una oportunidad para empezar de nuevo. Quizás otra mujer habría aceptado, pero Jimena simplemente sonrió, una sonrisa sincera pero con un toque de distancia. «Gracias por la invitación, doctor Bosch, pero este fin de semana ya tengo planes con mis padres. Tendrá que ser en otra ocasión». Una negativa educada pero firme. El doctor Bosch, inteligente, lo entendió. No pareció decepcionado, solo asintió con una sonrisa. «Ah, qué pena. Pues ya será en otra ocasión». Se fue con su hija. Jimena tomó la manita de Gonzalo. El niño levantó la cara y preguntó, «Mami, ¿por qué no vamos al cine con Clara?». Jimena se inclinó y le dio un beso en la frente. «Porque este fin de semana, mamá quiere pasar todo el tiempo con su hijo. Iremos al parque y a tomar un helado, ¿vale?». Gonzalo gritó de alegría. «Sí». Madre e hijo caminaron de la mano bajo el pálido sol de la tarde de invierno. El viento soplaba frío, pero sus manos estaban unidas, dándose calor. El futuro era largo. Quizás algún día conocería a otro hombre, alguien que realmente la valorara y la amara. O quizás no. Pero ya no importaba. Una vez pensó que la felicidad era encontrar un pilar en el que apoyarse, pero después de la tormenta, se dio cuenta de que el pilar más fuerte era ella misma. No necesitaba depender de nadie para encontrar la luz, porque ella misma era su propio sol, y el sol de su hijo. Y así termina la adaptación de la historia Esposa rompe aguas en la noche. Llama a su marido y solo oye los gemidos de la amante. En silencio, envía la grabación a su suegro, el general. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Deja un comentario abajo para saber que sigues aquí con nosotros. Por ahora, nos despedimos. Hasta la próxima historia.